Señoras y señores, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a otra transmisión aquí en Pasión Estudio, listos para llevarles lo que va a acontecer el día de hoy en el Luis Alfonso Gianni. Cerro Porteño se enfrenta a Guaraní Cerro Porteño, partido por la punta. Así, este es el título que quiero darle el día de hoy a este partido que vamos a tener la jornada sabatina. Ahí está, perfecto, excelente. En esta jornada, hoy pierde Cerro, dice Roma Sama. Marcos, pagame lo que me debes. Te fuiste de mi lomitería y no pagaste la cuenta. Dice Marcos, deja de subir el volumen, ya sabemos que sos cerrista. No, tranquilo los muchachos. Marcos, ¿viste cómo el Barça robó asquerosamente como Cerro le robó a Nacional? No vi, yo no veo partido del Barça. Señor, hoy nos acompaña de nuevo, Gerard, ¿eh? Yo ya le estoy explotando. Yo a este señor le estoy explotando ya todos los días. Juega Cerro, hay programa y ya le traigo otra vez. Hola, mi querido Sebas. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Excelente. Y yo que me alegro diría Auronplay, papacho. ¿Qué tal los perros? Bienvenidos, muchachos, a un nuevo partido acá reaccionando. El privilegio de tener la reacción acá en Pasión y Estudio, muchachos. Que tengan toda una bienvenida, viejo. Y un placer. No es explotar, papacho. Si es un placer estar acá, viejo. Si es un honor para mí, no es así, papacho. Es una felicidad tremenda acá para reaccionar, viejo, al partido del Ciclón de Barrio Obrero. Bienvenido, chat. A todos le estamos leyendo. Bienvenido también a la gente de TikTok que se va sumando para lo que va a ser este enfrentamiento. Dice Marcos, ¿por qué me llamaste para reaccionar? ¿Tanto así me odias? Dice, no. Directamente. No, si no cualquiera no me va a venir a este lugar. Ay, cualquiera. No, este no es así, muchacho. Che, Piqui quedó acá. Hay un pedido de Franco que dice que no le escriba más por las noches. Fuerte Basta declaración, ya, papá. dice. Basta ya. No quiere saber. ¿Cierto? Tipo, pasa a las 12 y vos le escribís, dice, tener un automático para decir, así luego, Pinky. No decís cualquiera, no, vos, Junior, vos estás apto, Junior, tranquilo. Vos estás apto, Junior, tranquilo. ¿Y qué tal el equipo para hoy, Marquitos? Con algunos cambios que para mí, este equipo que va a entrar hoy, según estamos viendo así, ya que ya fue oficializado, ¿verdad? La página de desarrollo subió. Sí. Ya fue oficial. Este equipo tenía que haber sido el equipo de el miércoles pasado, oye. Yo creo lo mismo. Dios mío. El tema también Dios es mío. el siguiente. Que Piris Damota, por ejemplo, no lo ibas a tener. Sí. Igual si vos querías. Porque Piris Damota tenía el tema de la acumulación de tarjetas amarillas. Entonces, hay una modificación que a mí también me llama la atención y espero ver mucho, que es el caso del chico que ingresa hoy con la número 39, Jorge Marcelino. ¿Vos lo conocés, mi querido Franco? Ya te saludo. No. ¿No la conoces? O capaz sí. No, la verdad que no, o sea, de ver partidos no vi ninguno, sé quién es por la formativa de Cerro, pero... ¿No lo viste jugando así? No lo vi. No lo viste todavía. No, ojalá sea para bien, ojalá sea un chico estrella nuevo. Que la rompa. Según Debut vi con que gol. va a jugar en el medio, ¿verdad? En el medio va a jugar. En el medio va a jugar con Según Piris la Damota. información de Jorge Izquierdo, jugaría en la mitad de la cancha. Ahora, vamos a ver cuál va a ser el parado táctico que propone... Porque es lo que tanta computadora conmigo, ¿verdad? Allá te va a leer TikTok. TikTok después se puede acercar más si quiere también. TikTok. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Ganó mi Sunderland de toda la vida, dice Carlos. Bueno, Por fin, qué bien, viejo. Alderete será. che, qué asistencia que metió Alderete, amigo. Qué asistencia que metió Alderete, sinceramente. Tremendo. Minuto nomás faltó para demostrar 8 minutos. el equipo que le queda, viejo. 8 minutos. Chico, viejo. 8 ese minutos equipo nada más. Alderete, viejo, por la calidad. Impresionante. Dice, ¿por qué no se va más la madrina? Dice, no, esa data yo no la manejo. ¡Upa! señores. La madrina para Yo reaccionar esa acá en Pasión data Estudio. No la manejo. No. ¿En serio? Mirá, no se iba más la madrina. dice. No, tampoco así. Acá no. Mira, fuertes declaraciones. Yo no tenía ese dato, Marquitos. El chat es el que está pidiendo, pero no, chat, tranquilo. Guapa. A ver qué dice TikTok. Vamos viendo. Hola, Seba. ¿Qué hora de partido? 18:30. 18:30 horas de partido. Puntualmente tenemos los equipos confirmados también para que usted pueda saber, usted pueda manejar cómo va a salir Cerro, cómo va a salir Guaraní. Partido de la Copa que es en el segundo semestre. Tranquilo. Te digo. Ahí está espectacular. Sí. Dice, tapa la pantalla ya, muchachos. ¿Se me escucha bien? Le pregunto al chat de TikTok. ¿Se escucha bien desde ahí? ¿Todo bien? ¿Todo correcto?
Sebas, un saludo, dice punto. ¿Qué hace? Puntito, ahí tiene su usuario puntito. ¿Qué hace Goku? Ahora leí tu chat, papacho. Bienvenido a todos los muchachos que se van conectando. Los que estamos en TikTok, full tactar la pantalla y compartir, muchachos. Y obviamente, si quieren ver en una mejor calidad de imagen, una mejor calidad de sonido, vengan a Twitch, viejo. Que estamos en directo acá y se ve, hasta se escucha el sonido del estadio y todo. Vengan. Tenemos sonido ambiente, bueno, así saldría Guaraní. A la cancha el equipo de Víctor Bernay. Aldo Pérez en el arco, Barbote, Mario López, Aracho y Benítez. Agustín Mansur acompañado de Maidana en la mitad de la cancha. Ojo con esto. Diego Fernández por izquierda, Lucho Martínez por derecha. Arriba Iván Ramírez acompañado de John Sánchez, bicampeón de la Sudamericana. Apa. Así nada más. Saludo de Chaco, dice Edgar Escobar. Saludo Edgar. Que Diablo Pasión se fue al carajo. No, dice, no, basta, tampoco así loco. con el amigo Sebas. Tampoco la pavada, viejo. Eso dijo de a Carlito poco, Sotelo. De a poco le voy conquistando. Entre amor y odio parece al chat. No sé, viejo. Le voy conquistando de a poco, pero... hasta ahí. Voy a hacer todo lo posible, viejo. No sé si quieren algo más que haga, boludo, para tener la aceptación total, viejo. Pero bancan ya la mayoría ahí en el chat. De hecho, hay algunos de la comunidad ya que se van sumando también por ahí. Y espectacular. Yo me siento como Saludos en casa. para mi querido Armando Lescano desde la ciudad de Villarrica. Casi 100 personas ya conectadas a esta transmisión. Qué Lindo partido grande, que se qué nos grande. viene. Dice Sebas Salame, dice... Basta. Hola, Marcos, saludos desde Orqueta, 105 personas, vamos expectando ya en estos momentos, vayan conectándose, tap la pantalla, compartan los muchachos, van a transmitir el partido de Cerro desde San Lorenzo, saludos de San Lorenzo, sigamos Hermi, vamos a meterle en la transmisión de Cerro Guaraní, hoy se suben los 2 goles, ojo Pablo, Apa. saludos para Pablo también que seguro ya está viendo la transmisión. Saludos desde Villarrica, dice el amigo Armando Lescano. Saludos para vos, papacho, y a toda la gente de Villarrica, viejo. Linda ciudad la de Villarrica. Hermoso. Ya me tocó conocer, ya me tocó muy lindo lugar, viejo. Muy lindo Villarrica, la verdad. La ciudad de Marilina. La ciudad de grandes artistas. Sí, claro que sí. Nadia también es de Villarrica, ¿verdad? sí. Nadia. Desde la ciudad de Itá, dice saludos el capo. El capo de la ciudad de Itá, saludos. Qué grande el capo, saludos, Pablo papacho. Salame, dice FedEx. Vamos al Derete. Vamos. Sí, excelente lo del Derete. Excelente. No, tremendo, la verdad. Mal Diego Gómez. Hay que decir las cosas como son. Upa. Sí. Pero Diego Gómez entró a los últimos minutos, ¿verdad? Si más no tengo entendido. Le costó. ¿Le costó? Mentalmente parece que entró en un bajón. Ah, no puede ser. Se veía muy bloqueado mentalmente. Yo no vi el partido, así que... ¿En serio? ¿Tan así notoriamente? Y no tuvo un buen partido. Vamos el aurinegro, dice Matías. Alderete, Ayala. tremenda asistencia. Dice, no, tremendo lo de Alderete es para marcar, boludo. Siempre. Creo que lo del Chelsea que está rumoreando a Julio Hay Enciso. una información. Vamos, esto sirve incluso para nuestro amigo Pablo, que pueda subir para información del día de hoy. A ver, porque hay un interés de Vení conmigo, clubes. cámara. Vamos a... La Roma y también el Atalanta. Hablan de que el Chelsea es una de las opciones para Enciso, Marcos. Hablan que el Chelsea es una opción para Enciso y parece que es real. Después de tanta ida, vuelta, dicen que el Chelsea es una opción verídica. Yo creo que no va a jugar el Chelsea, sino que lo van a mandar, si es que llega a ir, ¿verdad? Al equipo del Racing de Estrasburgo, que es un equipazo de jóvenes talentos en la Ligue 1. Digo, intuyo, porque el Chelsea no sé si va a tener lugar. Esta información fue compartida justamente, como dice Franco, fue compartida por Julio Samaniego, periodista de Tigo Sports, que dice que hay un interés de parte del Chelsea. Recordemos que a Julio Enciso lo buscan 2 equipos europeos, 2 equipos más. Y Palmeiras, estamos hablando por un lado de el Atalanta, también aparece la Roma. Justamente eran los 3 equipos que estábamos viendo. La Roma, Atalanta y Palmeiras. Hoy se habla del mítico Chelsea. Ahora, vos me preguntás a mí, ¿en cuál de los 4 me gustaría verlo en Enciso? No tengo dudas. Me encantaría verlo en el Chelsea. Aunque el Chelsea se caracteriza de comprar mucho y hacer jugar poco. O de mandar a préstamo. O de mandar a préstamo. Al Racing de Estrasburgo. Claro, ahí está. Ese es el tema que a mí, por ejemplo, me preocuparía. Pero bueno, señores, eso en cuanto a Enciso. No sé si Pablo ya Ya le armamos todo el clip.
Vamos a ver si está. Ya le armamos todo el clip desde que yo empecé, terminaste vos, papá. Está ya. Vamos a llamar, papá. Forzamos todo el clip, papá. Forzamos todo el clip. De primer nivel clip. Forzado el clip. No, ojalá que sea que vaya en un equipo donde juegue. Yo para mí priorizo, pero no sé, yo por ejemplo no soy de eso que quiero que vaya al Palmeiras, por ejemplo. No vale la Para mí pena. sería un retroceso. Para mí sería un retroceso. Sí, totalmente. Porque Julio Enciso ya te demostró el nivel que tiene y tranquilamente puede jugar en un equipo como Atalanta o Roma. Para mí tranquilamente puede tener cabida en ese equipo si es que se propone. ¿Qué, Pablo? ¿Qué Gina? Sí, dice. ¿Qué, Pablo? viejo? Enciso en el Barça estaría bueno, dice, ojalá. Pero bueno, eso sí ya. A ver. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Esto sí es cierto. ¿Qué cosa? A ver. ¿Por qué? ¿Qué pasó con la transmisión? ¿Por qué dice 13 espectadores nomás? Volví a comenzar. Vos cerraste y volviste a comenzar. No. Qué raro, ¿eh? Bueno, te damos la bienvenida. Qué raro. Bueno, señores, conéctense para lo que va a ser este partido. Vayan compartiendo. Vayan a apretar TikTok, a Twitch. Este partido en instantes arranca. Cerro Porteño sale de esta manera. Ojo con esto, Martín Arias en el arco. Fabri Domínguez, Pérez Quintana y Blas Riveros. Mitad de cancha, según Jorge Izquierdo, sería de esta manera. Pachi Carrillo, Jorge Marcelino en la mitad de la cancha, Iturbe por derecha. Por izquierda estaría el señor Pachi Carrizo, Araujo y Totín. El equipo que pedimos para estudiantes, más o menos. Así mismo. Vayan compartiendo, tapa la pantalla. Dale. Y este equipo, y más con este delantero, hubiera funcionado muy bien el miércoles pasado. Sí. Porque Cerro se pasó tirando pelotazo, viejo, y No corría ni Peter. Torre ni una sola vez en todos los partidos ganó. No, él o su característica también para empezar. Primera titularidad de Totines. No, este es su segunda titularidad. Si mal no recuerdo, contra Nacional jugó también de titular. Cierto. Si mal no recuerdo, Cierto, que torneo tampoco local. no es que Deslumbró. obviamente Ya, Cerro casi fue, ni se le vio, la verdad. pero fue horrible ese partido Cerro también. 100%. Hay que decir la cosa. Marcos como son. Yaulazado. Apa. Estira la Sadacho. Mr. Remedio. Vamos, Cerro, dice Marcos. Twitch. No, basta, muchachos. ¿Cómo está el chat? ¿Cómo andan? ¿Qué se espera para este partido? Este partido probablemente sea muy definitorio para Cerro Porteño, para Guaraní. De esto, literalmente depende de la punta. La punta depende Sí. de cómo termine Guaraní y Cerro. El empate le conviene al que esté tercero. ¿Quién está tercero ahora mismo? Tercero, Está- ahora tengo la tabla. Sin mal. El no Cerro, recuerdo, Nacional. Guaraní Nacional y... Te digo la tabla recontra actualizada. Cerro, porque Guaraní justamente Nacional y... Es que no sé cómo quedan las fechas. Empate más cantado que Despancito. Marquitos tiene que hacer dieta igual que yo. Vos en el peor de los casos firmaría el empate, Franco. ¿A cuánto diferencia el tercero estamos? Hay que ver, te veo. Porque depende de eso, porque si vos empatás le das vía libre al tercero en resucitar. No sé si es nacional. Ah, creo que es mira. nacional. El Sportivo Luqueño está ahí nomás, había sido. El Sportivo Luqueño tiene 16 puntos, está como tercero por diferencia de gol Con Nacional empatado. con Guaraní, que está Ok. atrás de nosotros. Guaraní, y tiene 16 también Guaraní, y por diferencia de gol nomás le ¿Algo? pasa. Te muestro. Mira, a ver. Está puntero Cerro con 17 puntos. Guaraní con 16. Luque que jugó un partido más y tiene 16 también, pero jugando 8 fechas. El resto jugó 7. Nacional si suma 3 va a 15. Un empate. Se van a acercar muchísimo. Un empate hace que Luque esté a 2 puntos de vos y que Nacional ganando esté a 2. A Sí. 3. Pero ¿sabe qué va a pasar? Si X Cerro llega a empatar este partido o perder, para mí yo le pongo la misma vara. Anímicamente ya otra vez el equipo ya otra vez va, no sé, se va a ir con otro espíritu en Argentina. Tipo, para mí este partido es gravitante para lo que pueda dar Cerro Porteño el miércoles. Desde mi punto de vista, hay que salir a buscar como sea los 3 puntos. No importa si jugar bien, jugar mal, ganar como sea, tratar de sacar el partido. Más que Guaraní es el que mejor está demostrando fútbol después de la goleada tremenda que le hizo justamente a Olimpia. Y el que le está peleando, tipo, que para mí, yo digo, desde mi punto de vista, que él le va a pelear mucho más a Cerro este campeonato. Yo Porque creo a que sí. Luqueño no creo que le dé el combustible para pelearle a Cerro. subestimar, Luqueño. No, pero hay que decir las cosas como son, No, Marco. es Hay que decir las cosas como subestimar a son. Luqueño. Yo no es subestimar. Para mí, el Luqueño tiene un buen equipo. Luqueño tiene un buen equipo. Pero ¿por qué no le por da pasaje. combustible?
Y por el plantel que tiene, Marcos. Para mí tiene un plantel muy corto. Es lo mismo que también Guaraní de repente, no es que es... A Cerro para mí le va a dar este plantel Claro, para poder, pero no te tiene un- olvides que tienen una competencia nomás todos. Eso sí también, eso sí Nosotros también es tenemos un... triple competencia. Tienen una y pues, si quieren apuntar a Copa Paraguay pueden apuntar, pero bueno. No, Luqueño Luqueño se quedó afuera. Luqueño No, tiene una competencia a eso, nomás. pero a eso quiero llegar, Luqueño, por ejemplo, se viene a eliminar un equipo de quinta división, boludo. Ufi. Un equipo de la UFI. Y por eso. Pero yo sé bien que el torneo local... Y 13, Pablo. solo- 18 y 13, lo de Enciso hablamos. pero no se niega, ¿verdad? El rendimiento de Luque, pero para mí el que le puede competir el torneo a Cerro ahora mismo es solamente Guaraní. Eso que Guaraní para mí yo considero que también tiene un plantel corto. Para mí. Es más, yo te digo, justamente en conversación con No juega Bernay, Derlis, gracias a Dios. en Derly conversación, Rodríguez, sí. en conversación con Bernay nos decía que él ahora mismo estaba viendo para subir chicos. El caso de Gio Gómez, por ejemplo, un chico que debutó en la segunda fecha, si mal no recuerdo, y eso es lo que tiene justamente Bernay. Que a pesar de no tener ese capital de refuerzos bien nutrido, tiene de dónde sacar. Claro. O sea, tiene esa visión más que nada, porque en Sí. Cerro tenía, Sí. en Nacional tenía, pero muchos no lo dejan, muchos no le dejan hacer ese trabajo de proceso Claro. que tiene Bernay. Y ahora Guaraní está haciendo, a pesar que yo creí que el proyecto Bernay había tambaleado cuando perdió 5-0. Yo también, dije, acá se va. Ahí está la madrina Guaraní. Tipo Para como, todos los chavos. para todos los mira, está chavos. apareciendo en pantalla para los muchachos. Guaraní. Vamos, Marco, te falta un Guaraní. buen corte ya, dice Mr. Remedio. Hola, Mr. Remedio. ¿Cómo te va, hermano? ¿Todo bien? Pero eso sí, tipo fortaleciendo lo que está diciendo tu idea, Marcos. No es a una ver, idea, a es ver, una realidad. Sí, una realidad. El tema es que Bernay tiene experiencia con el tema de los jóvenes porque trabajó muchos años en la formativa de Cerro, no se olviden de eso también. Entonces, tipo, tiene ese conocimiento de trabajar con jóvenes. Es más, Cerro Sí. Porteño trajo algunos jugadores. Olimpia trajo jugadores. Yo te pregunto, ¿todos los jugadores están al 100%? No. No, No, tiene no, no. lesionado, entonces no te garantiza tener profundidad de plantel. Claro. Si tus jugadores se lesionan. Gastón Jiménez tenía Cerro que tuvo que reforzar. usar tu lateral en el medio, imagínate. Sí. Tu otro lateral terminó en el medio. O sea, para mí Cerro no, o sea, Yo le no evito tiene remedio. lateral. No tiene lateral. Eso sí, Cerro, lateral derecho y lateral izquierdo. Blas Rivero no está. ¿A quién le pones? Yo sé que está el pillo de Liceche, ¿verdad? Pero... El tema es, ¿sabes qué me pasa? La a mí? diferencia es abismal. Y Sí, la ahí está. diferencia es- La diferencia es abismal. Lo que pasó justamente con la lesión de Gustavo Velázquez, obligaste a jugar a Fabri Domínguez de volante. Sí. Que mal no lo vi, pero te das cuenta cómo queda el lateral. Queda expuesto. Dice, ¿vieron que Libertad solo un extranjero tiene en su plantel o me equivoco? Dice José ¿Quién es el Acosta. extranjero de Libertad? Extranjero. ¿Será Martín Silva? Martín Silva. O puede ella ser. tiene la doble nacionalidad. La doble nacionalidad. Puede ser, La bueno. otra vi una foto que en el 2002 jugaba ya Martín Silva. Imagínate, 2025 No, estamos. muchísimo. No, mucho tiempo estuvo acá por el fútbol paraguayo. Y ya. nunca se pensó. No, pero Martín Silva Ya jugó. un par de partidos. Justamente te iba a decir, tipo, sí, nunca se pensó en nacionalizarlo, ¿no? No, pero Es lo mismo que Popi Muñoz Nacho también. Donda en algún momento, pues Nacho Nacho Don. Don jugó un partido, creo, por Paraguay. Llegó hasta a jugar. Nacho Don Prime 2014, ¿se acuerdan, muchachos? Ignacio Dompio no jugó ese partido donde Totín también jugaba. ¿Dónde Totín jugaba? No recuerdo. No. Estoy tirando cualquier barbaridad. No me hagas caso. Decí que gana Guaraní, dice Fede Marquito. ¿Yo? Decí que gana Mufarco, Guaraní. decí que gana Guaraní. Bueno. Ya están entrando los muchachos ya porque que ya está. después no sea un clipazo, ¿eh? Upa. Vos me lo pedís. Hoy gana No. el Aurinegro. Uy, Hoy gana el tampoco equipo eso. de Víctor Bernay, señoras y señores. Clip santo. Hoy gana Víctor Bernay. Hoy gana Guaraní. Aguante. No voy a decir, pero Upa. aguante Guaraní. Ya lo dije. Bueno, ya está Ahí recontra está, mofado ahí está. ya, Si ya. vos decís que mufé, ya está. Se viene la victoria, muchachos. No hay nada que hacer, viejo. Se viene A la victoria. mí que después sale pero máquina. no sé si vos acá lo que yo te digo, Franco. Ahí hay que está, ganar Cecilio. como sea este partido. Sí. bueno. Porque Venimos yo sé mal. bien. Los perros El que dicen. bajón anímico grande. Claro, a eso quiero llegar. Que los perros que dicen, no, el empate banco porque no perdés la punta dentro de todo.
Pero creo que ya puede perder la punta si no me equivoco porque está al mismo punto que No, Guaraní, ¿verdad? Guaraní todos los Cerro partidos. le pasa por un punto. Un punto más. Un punto. Va a Pero seguir por un Luqueño punto. ya jugó su partido. Luqueño Ese ya- pico entonces no es quiere la el punta. amigo. Luciati. Ese pico es Luciati, Luciati, existe. viejo. Luciati existe todavía. Luciati no es un holograma, brother. Luciati existe, viejo. Está Qué evidentemente tremendo. de particular viendo en la grada. No hay que estar- Obvio. Ay, la verdad. Saludos, Tino. Tino querido. Tremendo. Tino Pereira. Ahí te gustaba Velázquez. Luciati, Velázquez. Ahí no le conozco. Hoy ninguno. Cecilio mete triplete, dice. ¿De dónde? Tino. ¿De dónde? Ese es Darío. Guille Benítez. Sí, Ahí está Guille Guille. Benítez, mira su brazo. ¿Qué sin pasó de problema. él, Sheraá? Está lesionado también. Ah, cómo camina. Ahí está Federico Gastón Pachicarrizo. Ahora inicialo ahora sí. 2, 1. Señoras y señores, el gramado de Luis Alfonso Gianni, escenario de varios partidos. ¿Qué pasó? ¿Eh? Cerro, dice, los dos más amargos que juegan hoy, dice Fede Guma. Bueno, hey, conéctense chat, conéctense ya. Mira un poco los jugadores Ahí de está la todo. grada. muchachos. No, tremendo. Y cobrando menos de $50,000, boludo. $50,000 y ni un solo partido. Luciati creo que tiene hasta ahora 2 partidos en todo el año. 2 partidos. Yo Sí. no relaté ningún partido de Luciati. Yo estaba en Argentina cuando Contra Libertad, que juega todo el partido. Recuerdo que yo estuve en la cancha esa vez, a principio de año, en el partido tan recordado por el penal errado por Cecilio que atajó el arquero de Libertad. Y... Esa era que erró 3 penales seguidos. Sí, ¿verdad? sí, Cecilio. Cecilio. Tanto en el torneo local como en la Copa también. La Copa había errado su penal allá de visitante. Bueno, señoras y señores, ya están los equipos ingresando al estadio, Vamos, ingresando Cerro. al gramado. Partido. Ganar o ganar, muchachos. Vamos, Cerro, vamos, Cerro. Dice la raza de la O presente, dice King. Ahí la raza de la O. Ganen o mueran, viejo, literal. Me gusta que no esté Eli Rodríguez, eso es lo que más me preocupaba. Por contrato Sí. no Por puede contrato estar. pues está préstamo. Por cláusula, ¿verdad? sí, sí, Pero sí. este Guaraní juega bien los muchachos. Juega bien Juega y ya bien. salen los equipos. Blas Romero, el árbitro. Ahí ya agarra y toma la pelota Cerro y Guaraní. Ya están. Y de fondo, la imponente Nueva Olla. Vamos. Esto se juega en el estadio Arsenio Erico. Tap a la pantalla. Vamos, Cerro, vamos, Cerro. Julio juega contra Ecuador. Sí juega. Ya está a punto nomás ya Julio Enciso. Ahí están los equipos. Cerro y Guaraní. Cerro Porteño. El que nos salta es de la B, dice los muchachos. Vamos, Cerro. Vamos. Oye, hermano. Tap a la pantalla. Vamos, Marco. Hay que No, ganar, hay que no, ganar, no, Marco. cálmate, Hay que tranquilo. ganar, Marco. Pablo, ojo, Pablo. Nosotros los 2 goles y nada subimos. Ojo, Ojex. Ay. Ya están los equipos en cancha. Cerro con la tradicional azulgrana con medias y shortcito blanco. Gracias, Marcelo Gómez. Gracias por responderme. Soy muy fan de Pasión. Cerro. Saludos, Antonio. Qué grande. Qué grande, Antonio, querido. Ganar o ganar, muchachos. No importa cómo sea, no importa la forma. Estos son esos partidos que hay que ganar. Porque hay que ganar, Hay que ¿no? ganar nomás. Porque para mí hasta el empate de repente te va a hacer llegar con dudas en el partido tan importante que tienes ese miércoles. Vamos, Cerro, Cerro, dice Juan Medina. ¿Sí? Cerro tuvo un baldazo de agua fría, hay que ver. Sí. Buen estudiante, claro. cómo Claro. hacen los muchachos para recepcionar eso y seguir en la punta por lo menos. Ahí está el saludo entre los jugadores. Agustín Mansur que vuelve a la mitad de la cancha. Este es peligroso. Desde el Chaco, Toro Pampa. Ha sido la transmisión, dice Antonio Guarín. Saludos, mi querido Chaco. Ahí está Blas Romero. Árbitro acompañado por José Cuevas, Esteban Testa, Aldo Quiñones. Y en el bar José Méndez. Tap la pantalla. No, José CCP. Ah, ¿quién en eso? Yo no sé cómo poner. José CCP. Señoras, señores, así sale Guaraní. Aldo Pérez, Barbote, López Arancho y Maidana. En la mitad de la cancha, Alcide Benítez Martínez Mansur y Diego Fernández Sánchez John, acompañado de el super jugador que tiene. No es Iván Ramírez de Libertad, es Iván Ramírez de Guaraní, goleador. Martín Arias, Domínguez Pérez, Quintana Riveros, Carrizo, Piridamota, Marcelino, Araujo y arriba amarilla e Iturbe el equipo de Diego Martínez. ¿Te gusta, mi querido Seba?
Me encanta, así es que diría, boludo. Es el equipo que tenía que ser el miércoles, no hoy. Es el equipo que tenía que ser. Hasta si querés poder cambiar de nombre, pero esta era la forma. Esta era la forma para el Cecilio miércoles. Domínguez tiene que ingresar al partido de hoy para cumplir la ley del ex o no. Eso depende de ustedes, Bien hinchas. pedo. No, Cecilio ni Domínguez la ley del ex, boludo. Ya. Saludos basta, a Cecilio. Mauricio David por seguirnos. Gracias. A ganar Cerro, dice Manu Iglesias. Hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar. Ahí se saluda a los capitanes. Saludos a toda la gente de TikTok que se van conectando. Full tactar la pantalla y compartir, muchachos. Tactar la pantalla y compartir. Full tactar la pantalla y compartir. Mira a Alexis Martín, qué hombre será. Qué Tremendo, hombre. qué arquerazo. ¿Qué jugador que tiene Cerro Porteño? Ahí está Marcelino. Cerro, Guaraní, Cerro. Ya va a comenzar esto. Totín que sale de titular. Y Totín también, no sé qué opina Franco de Totín hasta ahora. Y hasta ahora no cumplió. Hasta ahora está. Corti. Está un poquitito todavía. Al fin vuelve a su puesto este tipo, será Fabricio Domínguez. Sí. Al fin. ¿Quién ¿Sabe va al qué? medio? El pibe, ¿cómo se llama? Matías. ¿Cómo era? Marcelino. Marcelino se llama, va a jugar con Piri Damota en el medio. Ah, ¿no? Hay que ver cómo se para en el medio porque ¿Cuál la mayor apellido fortaleza. Marcelino. ¿Cómo era su apellido? está el cargador? Espera que te veo. ¿Vos tenés? Está cargando acá para el TikTok. No, Marcelino. Jorge Marcelino nomás nosotros Así- le tenemos. así salió en la- Jorge Marcelino nomás le tenemos nosotros. Bueno. O sea, ese Acá sería se su está apellido, acabando. entonces. Bueno, poneme el marcador. Una tormenta se avecina. Cerro Porteño. Empieza. Se enfrenta a Guaraní, Cerro Porteño. Ya se mueve la pelotita en la cancha del conjunto tricolor. En la tarde de sábado, Blas Riveros que ya va soltando la pelota, la va controlando y cae. El jugador del Ciclón, pelota que ya pasa. Vamos Guaraní, suena la voz de un uruguayo de fondo. Aldo Pérez. La salida corresponde. Marcelino es el apellido, dicen los muchachos. Sí. Perfecto. Sí mismo. Aldo Pérez, 33 segundos. ¿Te das cuenta, hombre? Te pillas cómo están presionando los muchachos. Ahí está. Y esto era el miércoles. Ahí te das cuenta que es una orden del entrenador directamente. No presionen, le dijo. No presionen, boludo. Vamos a Aldo defender Pérez el resultado. levanta la pelota, el salto del Cerro Porteño queriendo recuperar. Sale a la marca Matías Damián Pérez. Ahí la tela que corresponde al conjunto aurinegro. No, y la impotencia sacando, era odiando la comparación del partido que jugó Libertad versus River en ese primer tiempo. Libertad, cómo salía a presionarle, sin importar que era River. Bro. Espectacular. Era así nomás, papá. Era Sí, así. señora. De local otra vez. Bro. La salida corresponde a Barbotes, tocando por el costado derecho. Se va moviendo Alcides Benítez, pierde no la pelota. Este es Alcides Benítez, cortó muy bien Cerro Porteño, va Bien. tocando. Saludos a Viche, hay falta, señoras y señores. Pelota parada para Cerro Porteño, lo bajó Agustín Mansur. Hasta ahora va bien, Cerro. Creo que Blas está bien Ojeda. parado. Estamos tratando de presionar. Falta. Sí, bien cobrado, mi querido Blas Romero. Blas Romero. Blas Romero, Gran plan. el juez del partido. Tiene prohibido ingresar a Luque. Ahí está Matías Damián Pérez. Uy, no se complica Fabricio Domínguez. Pelota atrás para Martín Arias. Arias acelera, toca para Quintana que eleva la pelota a la mitad de la cancha. Aparece, ¡epa! Fuerte la entrada contra Totina Amarilla. Pelota arriba para Guaraní. Recupera el ciclón de Barrio Obrero. Araujo para Carrizo. Carrizo, el capitán, la despliega por el medio. Va tocando de esa manera Cerro Porteño. La mueve en la mitad de la No. cancha y pasa. El costado Ay, pasa la línea y lateral. ¿Qué dice el chat de Tiki Toki? Se va. Vamos, Cerro. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Alexis Martín Arias en Olimpia de 2026. Nombre. Qué crack Blas Romero, dice Fed, en el chat de Twitch. Agustín Mansur recibe la presión y ya recupera Cerro Porteño. Totina Amarilla, Luis Totín dejando la pelota. ¿Hay falta? Dice el juez. Hay falta y Opa. corresponde a Cerro Porteño en terreno aborigen. Se está haciendo sentir el mediocampo de Guaraní, Marco, que es su mayor fortaleza para mí. Bueno, o sea, después del ataque que tiene Guaraní, para mí la mayor fortaleza de este Guaraní actual es el mediocampo. Y hay que ver qué tal reacciona este Cerro Porteño, más que le tiene al jugador Jorge Marcelino, Sí. que está debutando Sangre también. joven, Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Mientras va dominando la pelota Carrizo, la mete al medio. Va el conjunto con Piris Damota. Piris Damota que no jugó su pegó partido. bicho el Mitaí. Sí. Alto, Tiene buen físico, Y por lo que está demostrando en algunos movimientos interesantes hasta el momento. 3 minutos con 10, pelota arriba, levanta Piris Damota, esférico para Fabricio Domínguez, va el ex recife, Lindo. va a venir la pelota al área, Tata. atención, va Fabricio Domínguez, pelota al centro, el salto, le quedó a Araujo, pide en mano Araujo, Ah. la pelota, ¿qué pasa? ¿Es salida para Aldo?
para Pérez. Sí, señor. Salida para el equipo de Guaraní, para el equipo de Víctor Bernay. Se molestaron ahí entre ellos. Sí, señor. A ver. Ah, pero para mí que había luego también... no participó Totín. No. Participó. No. Tampoco hubo ninguna Tampoco mano. Apa, O mira. si hay elementos. Para mí no hay Pero elementos porque está para mí, pegado. Ni si pega por la mano también porque es un movimiento que no es antinatural. Ahí va la pelota para Cerro Porteño. Araujo Buena. tocó para Piris Damota. Damota que mira a Riveros. Decide levantar el esférico y saca al Cides. Ojo, Lo hace de mala Manolito. manera. La baja Cerro Porteño. A ver, Totín. Totín no se pudo acomodar con la pierna zurda. Recupera de vuelta Cerro Porteño. Había mano en esa zona. Pelotas paradas para el equipo de Víctor Bernay. Jorgito, mi compueblano de Salto del Guairá, dice Anaí Maldonado. Franco y tu remera de Cerro de Panchero de cuarta. Apa. Yo soy, Te tiraron ya, Rey. yo soy de quinta, no de cuarta. ¿Qué dice TikTok? Tito, vamos Cerro, dice Cristo Rey. ¿Cuánto va a preguntar el emoticón que tiene de tiburón? 0-0 del primer tiempo, 4 minutos, muchachos. Del Seba, primer ídolo, tiempo. crack, saludos. ¡Qué grande, Mendoza! Un gran saludo, papacho. Gran abrazo para vos, papacho. Carlos Velázquez dice, saludo, le estoy viendo mientras estoy en el baño. Pelota arriba, buscaban a Ramírez. El salto es de Araujo. Recibe Totín, retrocede para Araujo. Va tocando ahora el guaireño. Estamos hablando de Marcelino y se viene la carga ahora. Iturbe decide meterle freno y va con todo el equipo de la Martineta. Viene el esférico por el costado derecho. Levanta Fabricio para Iturbe. Este es el ciclón de Barrio Obrero. Busca la victoria después del partido ante Estudiantes. Qué interesante, qué forma de pararse Cerro en este partido en los primeros minutos. Era así, literalmente Cerro en estos primeros 5 minutos del primer tiempo. Ya hizo más que todo el partido pasado del miércoles. Atención que va Blas Rivero, se proyecta Blas, tocó la pelota para Araujo, perdió Araujo, de vuelta Piris Damota. Esto vuelve a comenzar. Mira. Es Cerro Porteño, levanta Carrizo, qué buena pelota metió. Pero ahí estaba el señor, Ahí está justamente. el chico. Este es Domínguez. No, ese es Domínguez. Domínguez, ¿eh? Sí, señor. Sí. Este es Quintana, hablando de otro chico. Desde Buenos Aires, dice, saludos. Qué grande, Cristo Rey. Saludos a toda la gente, a los paraguayos que están por el exterior también ahí en Buenos Aires, viejo. Un gran abrazo a todos. Tap la pantalla y compartir, muchachos, lo que estamos en TikTok. Sebas Cristal, ¿está tu camioneta de 300 millones? Me pregunta el amigo de ¿Cómo? Quino Olimpia. Ahí Porque está. soy che boludo, guau. Claro, No, basta. recupera Mansur. Chocaste. Tenemos partido. ¿Chocaste? No. Bravo. Saludos No de era yo. Paraguarí, dice. Desde Villa Ayes, los chupetín de ajo, dice Vázquez. Saludo Vázquez. Te queremos mucho. Chupetín de tornillo. Pero ¿por qué dicen que soy che boludo, viejo? ¿Por qué dicen? ¿En serio soy che boludo, Marco, para vos? Para mí no. ¿Y para vos, Franco? ¿Tampoco? Jamás. Dios mío, muchachos. Saludos de San York. San Loyorca. Upa. 6 minutos con 30. Está San Lorenzo y San Lorenzo. Eso es lo que yo descubrí. Paraguay No, no. nuevamente semifinalista del Yo- básquet 3x3 femenino. Le ganó a Argentina 15-3. Excelente. Excelente. ¿A qué hora juega el 3x3 masculino? Está bien en ese, ¿verdad? Sí, ayer tremendo punto de Fabri. Ruiz Díaz, jugador de Olimpia. Ahí está Aldo Pérez, toca la pelota por el costado izquierdo. La salida corresponde a Guaraní. Va arriba la pelota, la dejan pasar y le llega a Martín Arias. Saludos para Goku. Toda la gente Grande. conectándose. Archie, van con la rosita, también con los regalos de los muchachos Qué de TikTok grande, ahí, Archie. tirando regalitos. Grande, muchachos. Gracias por el apoyo. Ahí va Carrizo. Soltó Carrizo. Despeja la pelota Guaraní. Uy. Se viene a la carga. El legendario le queda la pelota. A ver. Bien. Corta Cerro. Insiste Guaraní con Diego Fernández. Aparece la salida del ciclón. Perfecto. Araujo. Metió un Perfecto. zapatazo a Araujo. Qué buena pelota metió. Dale, suban. Va a la carga Iturbe. Juan Manuel Iturbe. Marco. Pegale. Iturbe quedó para Totito. Polito. Araujo. Si no somos, ¿quién más? ¿Quién más? Araujo. ¿Quién más, papá? Araujo comenzó
hizo la jugada con un zapatazo, fue para Iturbe, le pegó, Sergio Totel la Bailador. dejó pasar y estaba él, Araujo, Sergio Araujo, que ya baila en la cancha, señoras y señores. De esta manera, Qué lindo. Cerro 1, Guaraní 0, convirtió su goleador, Sergio Araujo. Qué buenas jugadas, qué buen armado de fútbol está teniendo Cerro Porteño. Ahí está. En realidad te das cuenta, los pases son rápidos, son de primera, son precisos. Me está sorprendiendo ese partido, me está sorprendiendo. Era así, muchacho. Y Sergio Bailador, que 2 partidos ante el Aborigen. 3 goles, muchachos. Son datos, no opiniones. 2 partidos versus Guaraní, 3 goles. Así nomás. Señoras y señores. Su víctima Hay gol. favorita hasta ahora. A ver, Ojo. no haga absolutamente nada, que no Va, Ever aparezca. Romero. Que. Excelente Epa. armado de jugada, no pasó ni nada. No hay nada sospechoso, no hay nada. Esto pero le costaba el miércoles, carajo. Dice nuestro querido ¿Por qué no amigo salieron a así? Mendoza. Ahí te demuestra Cerro que tiene con qué para salir a proponer, viejo. Martínez, vos no estás dirigiendo Huracán, no estás dirigiendo Boca. no sé, Godoy Cruz, viejo. Estás dirigiendo Cerro Porteño, No vos tenés que está salir a proponer, dirigiendo Tigre. papacho. Tenés que salir a proponer. Eso, es la clave eso. Guaraní no puede hacer nada, en media cancha está siendo superado. Cerro no le deja salir, era así el partido. Ay, Era pero así el ¿qué partido. está revisando Blas Romero? Apa. ¿Cómo que chequeo VAR, señoras y señores, si vimos una pelota limpia? Es más, ¿Qué? a Aldo Pérez habilita a Sergio Araujo. Araujo no está en posición adelantada. No, Araujo no estaba en posición adelantada. A ver. ¿Cómo baja Iturbe? A ver. ¡No! ¡Vale! ¿Le Y acá, quieren robar? Habilitado, nada. Demasiado Pero, viejo, bien. pero muy evidente. Ahí está, viejo. ¡Gol! ¡Es gol! viejo! Dios mío. Cerro gana 1-0, gana 1-0 el Ciclón de Barrio Obrero. Cualquier La detalle. camarita de vuelta de primer plano para el referee. ¿Qué onda? No, dejate de joder. Pero ¿qué tardaron mucho, Marco? Sí, es muy evidente. o sea, Jerónimo claro. Arce, saludos. Lo hizo Sergio Araujo. Que roba Guaranilla, dice Kino Así Limpia en te el das chat. 2 minutos al pedo y después los perros evidentemente te va a quejar del bar. 2 minutos al pedo perdiste de fútbol acá. Ahí está Piriz Mota. Soltó la pelota, pero ya recupera Guaraní. Presión. Agustín Mansur. Buena la puede. presión. Se viene Cerro Porteño. ¡A epa! Ahí le van a sacar una tarjetita. Sí. Es para tarjeta, la verdad. Sí. A no ser que diga, bueno, le pidió disculpas, fue accidental. No te lo sacamos, la próxima te la cobro. Pero te das cuenta, Franco, la presión, te das cuenta todo. Que sí se puede jugar así. Sí. Que era así el partido. Que Estudiante Araujo no es de Barcelona. Albina, dice. Estudiante no es Real Madrid, no es Manchester City. Le ganaron No, la que- chica argentina, ¿eh? ¡Opa! Está muy bien chica el de Qué Paraguay. grande, qué grande las chicas del básquet. Está muy bien en todos los sentidos Paraguay. Estamos Espectacular. recepcionando varias medallas Estamos en nuestro en prime. cada deporte. Todo lo deporte. En fútbol ni te digo. Está volviendo la raza guaraní. Esta es la pelota para Blas Riveros. La deja en corto para Piris Damota. Damota ya lo ve a Carrizo. Carrizo que suelta la pelota para Totín. Perfecto. Se abre Araujo. Dale el pase a Araujo. Araujo que vaya, espera Iturbe. Araujo que vaya, espera Iturbe. Cruzó la pelota. Salida. Epa, ¿va a cobrarlo Blas Romero? Lo cobró. Falta. Falta, cobró. Está intratable. Pero si Araujo. público juega bien Cerro, dice Juan Medina. Y eso es lo que es el tema. Pero Cierto, creo también eso. Cierto, Sí. no vamos a decir que no es cierto porque es cierto. Tiene razón. Cuando los perros llenan la cancha no juegan a nada. También. Salida para el equipo de Bernay que está cayendo por la mínima diferencia. Para Coque que lo mira Opa. por TV, dice. Póngale al faro de ministro de Deportes. Buenas noches, chicos. Saludos desde Natalio, Saludos, dice Roberto Roberto. Chávez. Grande. Gran Humarelo. Es un marelo, Un marelo. Mira vos. sí. Espectacular. Gran abrazo. Un abrazo enorme para nuestro querido amigo. Jerónimo Arce, gracias papá por todos los regalitos de TikTok, por todas las rositas, viejo, se te quiere. 1-0 gana el Ciclón Ojo, de Real Barrio Guaraní. Obrero. Atención, elevan la pelota para Iturbe. Recibe la marca Iturbe, no la puede John Sánchez. Ahí va el esférico de vuelta por los aires del Arsenio Nico. Sánchez que suelta la pelota. Dio ¡Epa! opa. Metió el cuerpo y va la carga ¿Le dio Alcides. ventaja? Alcides. Mira, sí. Salió el arquero. Le queda la Molestaron. pelota. Para mí que había falta anteriormente. No, nada. No hay falta. Levántese. ¿Qué pasó ahí, hermano? Hubo un guarará ahí en el área y le empujaron al arquero.
Se molestó con el arquero. Estamos creciendo en todos los deportes. Afecto al Faro, dice, y le va las pelotas para Lucho. Tapó Martín Arias. Sacó el arquero. Dios Sacó mío. el arquero. Sacó el arquero y va a la carga. Totín de para Araujo. Araujo que va. Salió Aldo Pérez. Salió Aldo. Ojo. La saca por un costado Aldo Pérez. El partido está 1-0. Jonathan Amigo, Aquino. hubo un momento en el que parece que tenían ping los jugadores. A la carga va el ciclón de Febrero. Ojo con ¿Y qué pasó? No entiendo, acá yo no entiendo qué pasó. Hicieron hacer la trampa al offside. No sé ¿Qué qué pasó. arquero? De coordinación, pero qué arquerazo, qué reacción de Martín. 1-0 gana Tapó Cerro. el ángulo, 1-0, perfecto. 1-0, 1-0. La mínima diferencia, 1-0. Gana Cerro. Hermoso partido hasta ahora, tenés razón, Mendoza. Así mismo. Hay juego con las manos que corresponde al conjunto de Cerro Porteño. Este es el ciclón. La suelta el 15. Blas Rivero para Tostina. Luis Amarilla. Suelta para que la domine ahora Matías Damián. Pérez fuera de su posición. John que encara y presiona a Cerro. Presiona a Guaraní también. Sí. Lindo partido. Partidos que han definido títulos, ¿eh? Ahí va jugando el Es ciclón. un constante Yaguaí el partido, si te pones a pensar. Buenas noches, saludos desde Estados Unidos. Vamos, Cerro carajo, dice, únete a mi equipo. Qué grande. Ahí va, ya te pasé. A la lindo. carga va Carrizo, buen pase metió Fabricio Domínguez para Iturbe. Domínguez Iturbe no pudo. Ay. Dale, una pregunta. Adelante, Roberto. Te escuchamos, Natalio. Pero hasta ahora, interesantísimo. Interesantísimo este que está debutando hoy. El ¿Por qué pibe. Cerro juega sin público? Medio- Les medio aviso campo. que la entrada para Cerro, gradería norte, estaba a 100.000, muchachos. 100.000 guaraníes. 100.000, para mí es bochornoso. Es demasiado. Sector visitante, Cerro. Es 100.000, demasiado. 100.000 100.000 está guaraníes gradería estaba. norte. 100.000 guaraní. La más barata. No, solamente, No, solamente ese eso, hermano. precio. Solamente el precio. 100.000 guaraní. Qué bandido. que El son sector estos. Cerro. Hay juego con la mano para Guaraní cerca de Es una Bernay. locura 100.000, hermano. Mucho es. Es una locura 100.000 para una el zona. juego local. Si viene el Curepa, el brasilero sí, cobrarle 100.000 o más, pero al público local 100.000 guaraní es una locura. No, pero lo de Guaraní. Qué grande, únete a mi acostumbra equipo, luego. saludos. A contra Cerro siempre lo de Guaraní acostumbrados. ¿Se acuerdan del milagro de Bosca en su momento con el tema de la entrada y todo eso, ese partido? Tipo, no sé, lo de Guaraní siempre contra Tratan Cerro. Perdóname. No, tranquilo, metele. Porque en metele. medio del relato le salvó a la gente, güey. No, tranquilo. Perdóname, no será. Vamos, Cerro, Te saludos perdono, a todos, en porque especial Cerro para está los ganando. 12 cerristas, dice Javi. Quiero saber si van a poner todo titular o alternativo en libertad, pregunta Natalia. Bueno, Creo que van a descansar. para mí que van a descansar para el partido de la semana siguiente. Yo, según tengo información, que van a poner todito suplente. Que ¿Contra hasta Olimpia? el presidente Ditore ya confirmó eso. Contra Olimpia. Van a poner todito alternativo prácticamente en un... Por no decir 100%, 99,9. 99,9% va a ser paralelo el equipo para jugar contra Olimpia. Willa Rivero va moviendo la pelota para Araujo. Este es el conjunto de Barrio Obrero que juega en su casa prácticamente. Ahí va el esférico para Martín Arias. No podemos mostrar partido, porque lamentablemente. Se paga mucho por el partido. Sale $1 millón y nos vamos a mostrar gratis. No podemos. Benítez, Mansur tocó para John Sánchez. Mueve la pelota costado derecho. Este es Aracho. La mueve Barbote. Barbote para Alcides Benítez. Benítez que manda al centro para Diego Fernández. Perfecto. Le queda de vuelta a Alcides. Benítez prueba por el costado izquierdo. Le llega el esférico al 26. Este es Diego Fernández encarando a Fabricio Domínguez. Toque rápido y va a la carga Guaraní. Fabricio mete el cuerpo. ¡Epa! ¡Falta, empujones! Alternativo con mucho juvenil, le dice Robert Chávez. Saludos, Roberto querido. Samu Galeano, gracias por seguirnos, papá. Gracias Y por la- bufar la Guaraní, te dije lo Marcos. Dice Félix. Espectacular. Justo cuando iba a decir, mira, esto es lo que estaban... perfecto, eso es lo que estaban midiendo hoy. Dice 100.000 para irte. Mira lo poco que es. Mira vos. Bueno, 100.000 guaraníes para irte entre escombros de plateas para entrar a la gradería. Mirá, Jaja, abuso, dice Javi. hermano, es milimétrico. Estuvo Con bien lo acertado justo. entonces ver el bar. Con lo justo. Hola Isabela Jara, ¿cómo te va Isabel? Tema que no estábamos viendo qué están, porque no nos mostraron así la jugada. Sebas Teñido, recién me doy cuenta, dice. ¿En serio? Qué grande. En este más purete porque transmite más adelantado. Qué bueno, mi rey. Acá ya entra el gol antes que entre en tu tele. Sí, señor. Así mismo. Dice, ¿quién es el Imbia Besa con mayonesa? Dice. ¿Qué? No entiendo.
Gracias Javier Paredes por seguirnos. Estoy cenando tortilla y se le puso cebolla de hoja con huevo. Dice, qué grande. Qué rico. Qué rico Claudio cebollita. P. gracias por seguirnos. Morel ídolo, saludos Alex. Crack total. Gracias a todas las personas que siguen también. Ahí Sí, va, señor. 224 personas. Va Pirita Mota, levanta la pelota. ¡Ojo! Totín, ¡Totín! Totín, Totín, Totín. Pero Totín no mete nunca. ¡Pegale, Totín! Pierde mucho tiempo para colocarte siempre. El Dios del mío. medio, mi remedio, dice Haas. Opa, directamente. Por hoy. ¿Ah? ¿Y vos sos Opa. del medio, No, campeón? yo, Tommy, el amor de mi vida. Gracias, Nada, Martín, que sigue. pinche. 1-0 gana Cerro. Franco, ¿qué opina de Cecilio? Nos bajan la cuenta. ¿De Cecilio? Si opino, nos bajan la cuenta. Uy. Tiro de esquina para Cerro Porteño. 19 minutos. Se vendrá al centro para el ciclón. ¡Qué peligro! Cerro quiere es gritar clave. el segundo. Atención con esto. La coloca Iturbe. Sería clave. Pelota al área de Iturbe. Primer palo. Arriba y afuera. Pero vos no te das cuenta, Marco. No sé si a mí no me parece, Franco. Vos no te das cuenta que siempre Iturbe cuando tira su centro de córner nunca pasa segundo palo. Parece que no tiene fuerza por la pelota. No sé. Eso es lo que le piden. No sé. No, y ¿qué es lo que van a hacer ahí? Gracias, O sea, Thaís, por seguirnos. no se entiende. Parece que no tiene fuerza por la pelota. Y el tipo cuando le pega fuera del área bombazo le pega. Fuerte. Es rarísimo, es ¿Quién metió el gol de Cerro? Araujo. Salida para Mario López. Sergio Busca Bailador. profundidad ahora. Guaraní. La saca por un costado Cerro Porteño. Frente. Pegaría ¿sí? hice la plata. Dice la perra. Pegaría. Ahí lateral que corresponde ahora a Guaraní. Va a jugar el equipo de Bernaito Colchides. Se viene el centro al área. La bajó John. Tocó para Mansur. Viene el centro. Sale Martina. Bien. Uy, se Morencito. Se mató. Ahí está. Uy, Por se todo bien, por todo levanta. bien. Iturbe gol, dice Cintia Patiño. Vamos a ver si mete. Gracias Edgar DMC Romero por seguirnos, hermano. Gracias. Estará perfecto, Cerro. Bien. Sí, Araujo, me dice el amigo Fede en el chat. Ya lo Morel. Morel en la banca. Jorgito Morel, que en los primeros 20 minutos la vez pasada ya no daba más. Saludos desde Reducto San Lorenzo. Soy nueva seguidora. Gracias Alejandra Qué Fernández. grande. Desde mi valle, Marcos. Reducto San Lorenzo. Qué ¿Dónde crecí? espectacular. ¿Dónde crecí? Gracias Tony Ruiz Díaz por seguirnos. Se viene Cerro Porteño. Araujo soltó la pelota para Totín. La marca atenta de Guaraní. Tenemos partido, tenemos juego. Esto se juega en el Arsenio Nico. Hay falta. Romero. Gracias Sandro Roa por seguirnos. Gracias a Liz Mariela. Pero también si te pones a pensar este Guaraní con dos bajas importantísimas. Derly Rodríguez y Ferfer. Que para mí son los mejores del equipo ahora mismo. pasó a Saludos Ferfer? Noelia. Ferfer ya salió en el primer tiempo contra Olimpia, luego que tuvo Cierto. una molestia Muscular. muscular. Sí. Vos no viniste de nuestro estudiante. Y Contra se fue a la Colombia me fui a la cancha. Y cancha. perdimos. Se fue a bufar. El tema es que nos fuimos con Ferdupe y ya era demasiado para que ganemos. Demasiado ya. Ya era demasiado, viejo. Negativo. Pelota que la gente parada, presiona, César. pelota parada para Guaraní. Hay peligro cuando Agustín Mansur va tomando los pasos. Ya miedo este, che. Sí, es buena esta Este, posibilidad para Guaraní. para mí, le pega al arco, viene el centro Qué y lindo está. centro. ¡Qué mal marcamos! Saracho buscó. ¿Cómo no vas a seguir tu marcador, viejo? Qué Quintana. mal marcamos. Se quedó solo. Por milimétricamente estaban offside, obviamente, pero igual. Marcos, decís que Cecilio va a entrar mal y que no va a ser relevante. Cecilio hoy va a jugar un partido horrible. Para que pase lo contrario, Si es que obviamente. entra. No creo que ingrese Cecilio. Y creo que va a ser un partido feísimo. ¿Qué va a pasar, Franco, si ahora no entra y después si entra es titular contra Estudiantes? Ahí va Conociendo a Totín. Martínez. Hay lateral. Es capaz de- Demasiado miedo tengo de este que meta. Le va a meter ese y va a ser plaga. sí o sí, va a ser. Ahí va jugando Araujo por el costado izquierdo. Esto se juega en terreno de Guaraní. Este es Blas Rivero, soltó para Carrizo. Carrizo sostiene. Cambia completamente ese sentido de orientación de juego. La vaca de pecho Fabricio Domínguez. Lo encuentra ahora por derecha al chico. Va Jorge. Jorge Marcelino. ¿Vendrá al centro de Fabricio? No. Marcelino. Se coloca. A ver, manda la pelota al área. Pasado. Si yo soy Cecilio y meto un gol después de todo este quilombo, yo no voy a pedir perdón. Debería pedir perdón. ¿Cómo lo hizo Como Araujo? el Sergio Bailador. ¿Ahora? Sí, Así como mismo. lo hizo el goleador hoy de Cerro Porteño. Así mismo. Decime el tiempo del partido. ¡Siga!
Minuto 23 del primer tiempo, muchachos. Está ganando Cerro Porteño de visitante, que está haciendo local Guaraní en la cancha nacional por 1-0. Asimismo, este es Mansur. Totín tiene que ser titular el miércoles, dice Ruiz Díaz. Para presionar, aunque sea. Porque Para Bolívar le- no mete. Claro. ¿Tienes tu gol en Cerro, verdad? No. Totín. Totín, ninguno. Ningún gol. Todavía ninguno para Totín. Pero ya tuvo como 3 posibilidades claras, hasta si querés 4 con el penal que le hicieron en el clásico para meter, y el tipo se nota que le falta, no sé, mayor velocidad de resolución. Dice Wilder y Cecilio no sale, Cerro gana, dije, y ahora, dice Beca. Zapac, nueva incorporación de Pasión Estudio, Pío pregunta. Y el Acá amigo- está Zapac, él mismo. Es una mezcla de Raúl Zapac con Los Pachi Carrizo. Los perros. La persona que yo más odio en mi vida es Juan José Zapac. Tranquilo. Odio que me digan de que yo le parezco a él otra vez, boludo. Y no solamente acá, me dicen en la calle, eso cuando me ven viejo. No soy el hijo de Juan José. Ahí muy va parecido. Cerro Porteño, ataca y mío. atención que se mueve el ciclón. En la mitad de la cancha está Iturbe. Ahí está, buena, mirando buena, a Araujo, que Vila. va. ¡Perfecto! Araujo abre juego, Pablo Rivero. Corner. Corner. Corner para Cerro Porteño. La ¿Habrá? figura Araujo hasta ahora en este Willy primer Mendieta, tiempo. pero está en Guaraní de suplente. No tengo idea si está de suplente. Tengo miedo de eso. Willy Mendieta. A ver. Que nada. Que Zapac decía que le metía siempre goles a equipos chicos. 1-0 gana Cerro, 1-0 gana Cerro, tapa la pantalla, 6.500 recién lleguemos a 10.000 ahora. Dale, tapa la pantalla. Si llegamos a 10.000, Cerro mete el segundo. Ahí está. Hay córner para Cerro Porteño, tiro de esquina. Se coloca Iturbe. Vendrá la pelota al área defendida por Aldo Pérez. Viene la pelota para el medio. Le primer queda palo. Cerro. La bajó bien el remate aéreo. Buscaba. Es que yo estoy seguro que le piden que tire el primer palo. No sé qué onda. Y no puede ser. Puede ser. Puede ser cierto que tire Puede ser tan cierto mal lo que está diciendo, porque no puede ser que no pueda pasar nunca el primer palo al centro de ningún jugador de Cerro. Raro O es. sea, rarísimo es. Y solamente en Cerro siempre veo esto, viejo. O sea, en los otros equipos no veo. 1-0 gana el Ciclón de Barrio Obrero. Tenemos 25 minutos con 20 de la primera etapa. Esto se juega en el Arsenio Nico. Nervioso estoy. Me da miedo el 1-0. Quiero ya uno más. Sí, hay que meter uno para asegurar, porque Guaraní, ahora que está saliendo un poquitito más, Cerro está tratando de aprovechar los errores de Guaraní para tratar de meter el segundo. ¿Por qué Cerro tiene público? Porque Cerro no es local, gente. Qué buena Cerro no es pelota local. que le metió Rival, la carga, Barbote, asistencia genial, ingresa al área. ¿Pasado? No, sí. Guaraní es local y la entrada es 100.000 para ir a Gradería Norte. No. 100.000 guaraníes, muchachos. Pero Para- si no me equivoco, Marcos, hay en 1-0. preferencia gente de Cerro también. Pero creo que, o sea, los precios son de 100.000 guaraníes para todas las localidades, hablando de Cerro. Pero hay gente de preferencia de Cerro, si no me equivoco. Vamos a ver si enfocan en algún momento del partido de esa parte. Pero cuando metió el gol, Araujo no enfocó, ¿verdad? En ningún lado de gente de Cerro, ¿verdad? Yo no me fijé, yo grité con todo el gol y no me fijé. Gracias, Freddy Méndez, por seguirnos. Ahí va Guaraní a la carga. 26 minutos. Ahora la domina el 26. Este es Diego Fernández. Se coloca, manda al centro al área. ¡Ah! La baja Le de bajó pecho. muy bien. Remate de Perfecto. John. Cortó. Si ahora en foco se va, hay gente de Cerro en preferencia, dice Javi. Ah, ya. Pachizo. Carrizo. Perfecto. Pachizo Epa, Carrizo. Epa, Opa. Pachizo. Va Carrizo. Levanta Qué la lindo. pelota Carrizo. Pachizo. Qué buena mezcla, Betty, ¿eh? Pachizo. John. Este es Sánchez. John la mueve por el costado izquierdo. A la carga va Guaraní. Maidana atento. Levanta la mano Mansur para Sánchez. Fuerza Cerro, dice Graciela Flecha. Guaraní que va a mandar al centro al área. Ah, Diego Fernández la baja. No pudo. Tampoco Alci. Gracias Eligio Jara por seguirnos. Hola Tere, ¿cómo te va? Yo le doy un cagazo a este Diego Fernández, es buenísimo. No es bueno. Es bueno él. Me sorprende que Olimpia no la haya buscado. Sí. Bueno, fue parte de la negociación por Una la negociación. Creo que le hace el gol a Cerro en la olla, en el último minuto en el equipo de Chiqui Arce. Sí, que pierde la sí. olla. Si no me equivoco, ¿verdad? Era jugador de Olimpia encima. Sí. Pero ahora ya no le pertenece a Olimpia. No. Ya. Que no sé si Es un más, porcentaje. hay un porcentaje que le correspondía a Luque supuestamente. Ah. Gracias, Lau, por el quiere ver. Va moviendo la pelota John. Pegale, John. John, despacito. Una masita le tiraron a Martín Arias. Me vino un déjà vu cuando se colocó John ahí del último partido que jugó Guaraní, Contra del cuarto Olimpia. gol.
cuando se colocó. El golazo contra el Y no, Saludos, Lau. Gracias. Gracias, Lau. Héctor, quédate con nosotros. Después del partido revancha contra el pincha Cerro, ¿contra quién juega? Triqui, ¿verdad? Sí, creo que sí. Triqui que viene bien Sí, siempre. que está en su prime siempre, viejo. Es un equipo muy regular últimamente. Sí. Un par de José años. Arrua, que me gustaría una vez que le den la oportunidad en Cerro. No sé nomás si el Cerro no apuesta tanto a lo técnico paraguayo. ¿Cómo que Emi Pereira querido? Querida, perdón. Ahí va jugando Totiña. Recupera Guaraní con Lucho y a ¿Cuál falta. es tiempo? ¿Quién gana? Gana Cerro Porteño 1-0. Verificando andamos. No sé si no me acuerdo si era hombre o mujer. Emi Pereira. Emi fue un nombre emiliano, Emilio, Emilia, Emiliana. Razón tenés. Quintana. 10.000 likes. Ahora tiene que venir, Ahora tiene que venir, Martín Arias. Saliendo Martín. Él lleva la pelota Martín. El salto de Araujo. Saludos del Chaco. Saludos, Dionel Brites. Qué grande toda la gente del Chaco, viejo, ¿eh? Regala tu camiseta, Seba, dice Javi. ¿Qué Sí. tal la garganta? Marcos quiere otro gol, dice Emi. Sí, se viene. Mi socio con ese, por eso me le trato así, perdón. Franco, ¿y tu camiseta? No traje hoy, vine de trabajar. Trae camiseta porque tiene Franco. Hace rato ya no trae, más hace mucho. Iturbe. Solía dejar yo. Pelota Iturbe para Carrizo. Cortó muy bien, iba Carrizo en la carga. Oh, Quiere ahí está. aprovechar el rebote. Primero. Saca Barbote. Y el muerto de Coque. Ay, juepete. ¿Te dice Julio Rivas, nuestro amigo? De Pai. Ay, jue Julio. Julio Pai. Tranquilo, Julio. Está en su casa, Pai. Saludos para mi amigo personal, Dani Jara. Un crack total. Voy a poner el chat de pasión. Saludos, Pedro Juan Caballero. Increíble cómo la gente nos dice vende humo por el tema de CISO y siempre ponemos fuente. ¿Qué te calienta? Y ni ahí tenés que traer por la gente, que contarle que se hable de nosotros más lo importante. Que nos funen y todo si quieren. Va la pelota de Carrizo. No, more. Este es Araujo. Araujo. Sergio, pelota excelente Ahí está. para Pirina Buena, Mota de tacón. perfecto. Se viene Qué el lindo centro de gol va a ser ¡Ah, Gineta. ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué salto! ¡Iturbe! Pero qué ¡Iturbe! empuje, papacho. ¡Iturbe! ¡Iturbe! ¿Qué sos, Iturbe? ¡Tomaste clase con Cristiano Golazo. Ronaldo! Mirá esta, ¿Qué mirá la jugada pasó? previa, mirá la jugada ¡Qué previa. jugada de Cerro! Blas lindo. Rivero abrió juego. Tacón de Taco. Pirina Mota. Perfecto. Centro de Blas Riveros. No, pero Y ¿cómo cabezazo de Iturbe. Pero ¡Qué Cristiano. golazo de Cerro! Este se no es eleva? el Cerro de Estudiantes. Este tendría que haber sido. Se suspende en el de aire. esa manera. Iturbe en el aire sigue. 2 para Cerro. 0 para Guaraní. Lo hizo Iturbe. Amigo, es de los mejores goles de cabeza que vi en todo el año. Se queda suspendido en el aire, muchacho. golazo! ¿Ven esa repetición en cámara lenta? Es lo mismo. ¡Qué el gol de golazo! Cristiano. Con el gol que Cristiano se queda suspendido en el aire, muy parecido. No puedo creer qué golazo, man. No, Qué tremendo, golazo. ¡Qué salto! ¡Qué golazo! Existe el golazo de cabeza. No, tremendo. Y después la jugada previa también para terminar ese tremendo salto. Qué bien. Una locura. Araujo te da cuenta como el tipo que distribuye el juego. Aunque sea un delantero, el tipo te arma el juego. Te arma el juego. Juega como 10, juega como 9. Una locura es Araujo. Pero tiene que jugar arriba, Martínez. No retrasado. Como en el partido pasado. Arriba, Te arriba. dije, Lore, llegaba a 10.000 likes y era gol de Cerro. Y justamente Por se dio. eso ahora tiene que llegar a 50k. Dale, para que venga el tercero. Cerro Cerro. ganando. Vamos, 2-0. Tap, 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 conectate. Del Paraguay. Qué golazo de Iturbe, señoras y señores. Se resiente puedo un poroto, creer. ¿eh? No puedo Se creer. resiente Ya, un poroto. Ah, no. Se Ponele suspendió en el aire Iturbe. ¿Por Un qué no? salto. Porque parecía que el centro iba pasado. E Iturbe se eleva, se suspende en el aire y mete un golazo. De los mejores goles de qué- cabeza qué que vi en todo el golazo, año. Qué golazo tremendo. Sacando todo, sacando fanatismo, sacando todo. Un golazo. Pelota para Guaraní, viene el remate al área. El cabezazo de Saracho le quedó. Tapó Martín. Tapó el Martín y viene la pelota. Todavía sigue Diego. Tapó Martín. Ahí está. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Guaraní! Lo hace el
legendario. Lo hace Ramírez, el goleador aurinegro. ¿Pero cuándo van a sacar? Ya marca el descuento. Qué lindo partido. A los 32 minutos apareció Ramírez. Descuenta Guaraní. Pero todos los rebotes, toda la pelota era para Guaraní, No, viejo. pero déjate de joder. Martín Arias. No, Ya lo que le tapó quita Martín, Quintana. lo que quita Quintana es perfecto. Después ahí ya no pudo más hacer nada, ya está, bueno. Tenía que ser gol sí o sí. Pero qué tapadón de Maldición. Tenía que ser gol sí o sí, no había de otra. Le quedó al 9. El goleador estaba pescando. Pero qué goleador este. 2-1. Está ganando Cerro Porteño. Descuenta Guaraní. ¿Qué partido se nos viene? Qué partidazo hasta ahora. ¡Qué lindo partido! Ahora sí ya. Tremendo espectáculo. ¡Ojo! Se está revisando. Hay que ver. ¡Vamos! Se revisa la acción. Hacelo, Zapac, hacelo, viejo. Es tu último mandato, viejo, hacelo. Vamos, Blas. Dibuje. Saludos, Elías 13. Capo total. Arias Alboya otra vez y la defensa mirando, dice No. Javi. Lo de Arias ya no hay palabra para describirlo de Arias, la verdad. Increíble. Increíble, bueno. Blas Romero. Ya no hay palabra para describirlo de Arias. Anula Blas Romero. Pide que anule. Vamos a ver si habrá alguna Anula. jugada que A ver, incrimine. acá. Sale. Parece habilitado. Acá lo que hay que ver. A ver. Ahí está Lucas Quintana habilitando. Sobre la raya queda. Luca Quintana está sobre la raya. ¿Pero dónde? Salida ahí, Luca Quintana se va. Oye, sí, tú que quitar la pelota. No, Señores, es gol. es gol, Gol. es gol de Guaraní, es gol del Laurinino. Gana Cerro igual, qué lindo. Este partido va a tener como mínimo 5 goles. Aviso, Y los aviso. dos mejores equipos del torneo actualmente. Estira un penal. ¿Cómo? Estira un penal, Blas Romero. Estira de estirar un penalcillo. Un penalcito, Blas. Un penalcito. Carga mínima. Pelota Hacelo, parada hacelo. para Guaraní. Se despertó el equipo de Bernay. Ahí va Mansur. Mansur va a elevar la pelota. Agustín. Manda el esférico en 3/4. ¡Uy, se desvió! Hay córner, ¿eh? Hay córner. Hay córner para Guaraní. Quiero ver gol de Cecilio, dicen. ¿Dónde ahí en está el chat mandando la mierda, de Guaraní? TikTok ahí en Javi. Hay córner, señoras y señores. Para Guaraní. Pelota de Mansur. Zona sur. Atento está Martín Arias. 35 minutos. Saquen como sea. A ver, se calienta el partido. Saracho y Totín se están como sea. agarrando en el área. Saquen como sea, muchachos. Está ganando Cerro 2-1. Busca el empate. Busca el empate Guaraní. Gracias Iván Galeano por estar donando. Atención con esto. Pelota de Mansur al área. Primer palo. Le queda el rebote. No, ¡El remate! Que hoy sacó Cerro. Sacó Pide Cerro. mano, pide mano. Sacó Cerro y pide el mano. No. Pide el mano. No. Pide el mano. Pide el mano en el área. A ver qué dice el VAR. A ver, dame la reiteración. ¿Dónde está la mano? Nada. ¿Dónde está la mano? ¿Eso es toma o me parece? A ver. ¿Será Domínguez? A ver acá. Si es Domínguez, mano. ¿eh? No y no. No se ve. No. Es más, no hay Pero ninguna. le pega acá en el estómago. A Quintana. A ver. ¿En el estómago? A ver. no No fue. fue, dice. No fue. Nada, En el nada. estómago, muchachos. Dale. Siga, No, siga. Chequeo, chequeo, Siga, chequeo, siga. chequeo, Qué VAR. partidazo, hermano. Qué partidazo. Qué lindo, qué Para- lindo, qué lindo. Para el espectador. Neutro, Neutro. excelente. Excelente. Partidazo. Pero bueno. Señoras y señores. Los dos pero igual mejores la mano equipos. tenía junta la mano. Gracias, Olga, por seguirnos. Acá en el estómago. El tercero de Cerro acá en Barrio Obrero, Uy, dice. Posible penal para Guaraní, chat. Me están tardando mucho, me preocupa. Posible eso. penal. ¿Viste quién está de asistente técnico en Cerro? Ale Asilo. Mira, Perdón, de Guaraní. Ex Cerro. Ale el Asilo. cerro, ¿sí? Me acuerdo. Señoras y señores, a ver, la toma clara Mirá no la vos. tenemos. ¿Habrá alguna toma de preferencia, otra toma de plateas? Según dicen, es penal. Pero esperemos el chequeo. Está Se tardando está mucho. revisando. Guaraní. Ojalá que no. Se está revisando. Me preocupa. Posible penal para Guaraní. A ver, ahí acá, vamos a ver. Acá vamos a ver perfecto. A ver. Ah, epa, Pero será sale borroso la jugada, viejo. ¿Será? No, carajo, no se ve. A ver. al cuerpo.
¡Al cuerpo! no, ¡Es al bueno, cuerpo de está Matías viendo. Damián! ¿Pero qué ¡Es al está cuerpo! viendo? ¿Pero ¡Es al qué cuerpo! Así pone la mano Matías. ¡Es al cuerpo! Así hizo. Acá no es abajo. Es más, hace el gesto para hacer notar que está el cuerpo. ¡No! ¡Ah! No es penal. Sí, vamos, claro. Vamos. Vamos, Cerro. Vamos, Cerro. Hay vamos, juego. Vamos, Cerro. Vamos, Cerro. Atención que hay lateral. Se viene la pelota ahora para Alcides. Sí, vale, Férico. salí. Sale Martínez. Dios mío, se quedó mucho Cerro. No, pero algo dice que el 2-0 es el resultado más mentiroso. en el Toby fútbol, viejo. dice, Dios mío. Marco disimulana un Pero poco. no era, ni amigo. Sea de Cerro, no sea de Cerro, no era penal. Toby, querido, te voy a decir algo. Juega Olimpia, me vuelvo loco. Juega Cerro, me vuelvo loco. Juega Libertad, me vuelvo loco. Juega cualquier equipo del fútbol paraguayo o me toque relatarlo. Vamos a volvernos locos, muchachos. Este es mi trabajo. Y el hincha de Cerro tiene que estar feliz con lo que estoy haciendo. Así que, Perfecto. ¿Qué? No, mejor respondido, viejo. Perfecto. gracias, Javi. Banco. Iba a la carga con todo Guaraní. Se viene ahora Saracho. Elevó el esférico ahora y saca. Vamos. Cerro Porteño. Saludos, Alci. ¡Vamos! Increíble lo que es el fútbol, viejo. Saludos, Sebas 17. A la carga Barbote. Quiero decir una cosa nomás. Si no- Fernández, Diego Fernández, va Luqueño, pelota arriba. Bien. Quiero decir nomás algo. Con Marcos, vos te sentías emocionado todo el partido, a diferencia de otros relatores que conozco. Así mismo. Con Marcos vos te sentías ya, cualquier lateral ya te da angustia. No, Cualquier lateral te da angustia. ya. partido Te felicito, que Marco sea. Moreno. Gracias, hermano, gracias, hermano. Gracias. Es como una final del mundo, literal. güey. Saludos para toda la gente que está con nosotros. Pelota arriba de Araujo para Aguantala, Totín. pero Se aguantala, abre Araujo. Totín. Totín. ¡Aguantala! ¡Una! Este es- ¡Una, viejo! Guaraní moviendo la pelota. Ojo con esto. Esto está 2-1. Un gol separa a Guaraní del empate. Saca Cerro Porteño. Se viene a la carga Iturbe. Toca al medio. Piris Damota levanta la mirada. Le deja ahora en corto para Pachi Carrizo. Carrizo para la salida. En Sí, bien, velocidad. Blas. Va como una bala. Blas Rivero. Corta. No quiso meter el pie. ¿Qué? Comía vivo. Está bien. Saludos, Sabri. Qué bueno, Saludos, qué Sandra bueno, Blas. Roa. Qué bueno, Blas Rivero. 2-1 el partido. Es Excelente buenísimo. partidazo hasta ahora. 327 personas. Así lo que da gusto al fútbol, cuando los dos saben que son buenos y pueden buscar el ¡Epa! Ida y vuelta. partido. Ida y vuelta, no se caga nadie. Guaraní le pone pecho a Cerro y Cerro le pone pecho a Guaraní. Cuando los dos quieren jugar, da gusto el partido. Da Gracias, gusto. Alberto. Gracias, Alberto Tazú, por seguirnos, hermano. A la gente que comparte, vamos. ¡Epa! Agustín Mansur. Ñoca. Mansur. Eleva la Un criminal mirada y pase lo que encuentra metió. Diego Fernández. Va Dieguito, cruzó el esférico y va llegando ahora. ¿Se fue? Vamos. Pero lo que Qué hace bueno, Mansur. Mansur, Gracias, jugador- Emi. Gracias, Emi, querida. ¿Jugador de qué era, Mansur? ¿De Palestina? Palestina seleccionado, que fue convocado. Palestina. Jugadorazo. Dice, gracias, José Blanco, por seguirnos. También a Costa Lu. ¡Opa! ¿No fue Caño? No fue Caño, había sido, pero le hizo viajar El igual. pase que metió una locura. Después mira, camina el cortadita. golpeo que le da la pelota ahí después. No. Pac. No, muestra lo mejor. Gracias, Elías Pro Max. Qué grande. Elías Pro Max, no es más Pro. Es Elías Pro Max. Gracias por seguirnos, hermanos. Gracias, Achis, por los regalos. Cerro dice que, Lil Pip dice que Cerro Porteño gana 4-3. Qué grande Lil Pip, Va a ¿eh? ver, yo creo que va a meter, ambos van a seguir metiendo goles. Espero que no Guaraní, ¿verdad? Pero creo que... Yo digo que va a ser un partido de muchos goles para mí. Sí. Ojo. Totín Ojo. que va a la carga y aparece Mario López para cuidar. Se viene Fabricio Domínguez, se va la pelota, Le se pido escapa. mucho más, Totín. Yo Le también. pido muchísimo más. Ahí va Hasta Totín ahora, amarilla, la toca, flojísimo. vendrá la pelota de Fabricio. Mala la ejecución y la salida corresponde a Guaraní. Tenemos 310 personas conectadas en el vivo, en el live, aquí con nosotros. Pelota de Pachi Carrizo. Carrizo Qué bueno. juega de individual, Perfecto. pero no pudo con Saracho. Toca Barbote, Saracho y Barbote conectándose por la zona derecha, frente al banco de Diego Martínez. El balón llega ahí arriba, quería aguantarla en esa el jugador de Guaraní. Estamos hablando del el que me metió el gol justamente. Estamos hablando de Iván Ramírez. Falta, sentido quedó el jugador. Chau, gatito, dice Kevin. ¿Por qué así con un gatito? Les dije, a los 50K llega el gol. 50K. 50K. Tapta la pantalla, muchachos. Full tapta la pantalla. Le dije, 10K llega el segundo gol. 10K, segundo gol. Uy, le pisó.
¿Cuántos minutos tenemos, mi querido? Minuto 42 del primer tiempo. Uy, Gana el talón. Cerro, gana Cerro 2 a El talón, 1. los perros. El talón de Luquita Quintana. No tenemos entrada. Adrián, gracias por seguirnos. Gracias, Osmar. Gracias, Gladys Torres. Gladys Torres. Atención. Te aplaudo, Gladys, porque has compartido. ¡Qué grande! Compartir, compartir. No se olviden compartir, muchachos. No se olviden compartir. Full track, está la pantalla y compartir. Tenemos partido sobre los 43 minutos. Gracias, José, por compartir. Gracias, Caltero, por seguirnos. Hola, Kevin. ¿Cómo te va? Capé, como dice. Gracias por las rosas. Gracias, Mendoza, por compartir. Pelota Benja, con la parada. Rosita, con la Rosita, Benja. Qué Grande, grande. venga, gracias Gus por compartir, gracias Rodrigo Jiménez por compartir el live. Salida de Cerro Porteño, busca una totina amarilla de cabeza que baja. Sale Guaraní, gracias Nidia por seguirnos. El toque de Guaraní. Bien, deja. Saludos, Bueno, Pasión bueno, Fútbol, bueno. dice Richard Villalba. No, pero qué partido hasta ahora, boludo. Qué Qué partido. gusto, Qué vale, gusto, qué espectáculo, la verdad. Gracias Miguel, querido, por compartir. Gracias Anastasio Velázquez por seguirnos. También a Jiménez 20. Uy, No, no, Cerro no. mal parado. Uy. Tranquilidad. ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué Se hace? complica Cerro, se No, acá complica se complicó. Cerro. Gracias Miguel por seguirnos. Vamos Cerro, dice Eric Duarte. Bien. Hola Lucas Jiménez, ¿cómo te va? Hay falta. Campo, bien, zafamos. El Pachi. 22.000 likes. 22.000 likes. Qué grande, muchachos. Sigan con su tap la pantalla, muchachos. Tap la pantalla y compartir. Robo, dice Ismael en el chat. Digo, ¿pero por qué robo? ¿Dónde Saludos robamos? Elías Promax. ¿Dónde Qué se grande, robó? Frodo. Frodo, del Señor de los Anillos. ¿Quién es Frodo? Joel. Dice, Marco le saluda a las minas. ¿Qué digo? ¡Upa! ¡Qué grande, Mendoza! Saludos para vos, papacho. Y por los rulos, Frodo tenía rulos. Creo. ¿Sí o no? Te dicen a vos. Uy, masivo lo que hizo. No, Ahí vamos a le queda la alimentar más pelota, eso. pégale Iturbe, Ojo, ahí Iturbe está. que la deja Buena, al al medio y arco. se viene el efecto Pégale, para Pachi, Carrizo. hacelo. No pudo. No. Ahí va Sergio, bailador. ¿Qué cobró? Había ¡Falta! falta. ¿Qué falta? Falta. ¡Amarilla! A ver. Había falta. No entiendo. Elías Promax, ya lo dijimos, Elías. Amarilla, a ver. A ver acá. Epa. No, ni para amarilla, viejo. No, ni falta. Capaz, faltita, mata ahí, pero para ¿Pero por qué sería amarilla. falta? No, una vergüenza. No. Marcos, ¿con qué lomitería toca hoy el canje? Estamos verificando todavía. Zona Lambaré tiene que ser. Vos sabés que es muy loco que tengo una foto con un lomitero. Ese me puede comprometer bastante. Porque van a decir que es cierta la teoría. Sí, pues. No, hoy voy a subir mi historieta. Se viene el esférico de Guaraní al área, la dejaron pasar y está gol en contra. ¡Gol! ¡En contra! Luquita Quintana en propia puerta acaba de marcar, de anotar el gol, el segundo gol para Guaraní. Pelota que iba sin ninguna complicación y metió la pierna Luquitas. Hay gol de Guaraní, hay gol de Legendario. Lo festejaba Diego Fernández. Señoras y señores, Guaraní 2, Cerro 2, gol en contra de Luca Quintana. No le quiero putear porque puede pasar. No le quiero putear porque Lucas Quintana es mi jugador. Le adoro a Lucas Quintana. Pero qué cagada. Y a la carga va a ser Cerro Porteño. Se viene el ciclón Quintana que buscaba su gol. Quería enmendar el gol en contra. Cerro Porteño está Tema que no empatando con Guaraní. No, Uy, no uy, tuvo uy. ni velocidad la jugada. Eso fue el tema. Que no tuvo ni velocidad. Puede pasar, obviamente, pero. ¿Sabes sé, para qué pasa? mí es una- ¿Sabes qué pasa? Lo que yo intuyo, te digo en breve, porque Totín va bajando la pelota para Carrizo, metió la pierna y se viene ahora Guaraní que está inspirado. Guaraní está inspirado, ojo con esto. ¿Sabes qué pasa? Quintana va por el primer palo, está tranquilo, pero luego siente la presencia de Diego Fernández. La pelota va despacio y él cree que no va a llegar Martín Arias y que Diego Fernández puede aproximarse. Entonces, en ese minisegundo, como que se da cuenta de que Diego Fernández viene atrás y mete la pierna. Y ahí se desvía la pelota y termina siendo gol de Guaraní. Qué desgracia, viejo. Qué desgracia. Los goles de Guaraní.
evitado tranquilamente. Eso fue el tema. Festeja Marisol, dice el chat. Dios mío, fútbol, viejo. Del 2-0 resultado más mentiroso, viejo. Se le perdona, dice. Qué desgracia. Es una desgracia, no hay nada que hacer. O sea, es una no vale la desgracia. pena O ni putear sea, a Quintana, yo no le voy a putear tampoco a Quintana porque es un accidente, una desgracia y ya está, güey. Ya está, no hay nada que hacer. Hay que levantar cabeza y tratar. Pero Cerro, de todas maneras, se estuvo quedando más ya otra vez en estos últimos minutos del primer tiempo. Pero, para la emoción al partido. Para la emoción al partido, muchachos. Para los Ciclón, muchachos, para los Martín le Ciclón. quiere que sea más divertido el partido para el espectador, para que le vea a vos, que le lleve. tranquilo. Saque el clip, me hago cargo de esto, viejo. Me hago cargo. 2-2. Cerro gana igual a los Ciclón otra vez. 2-2 va el partido ahora. Acaba de entrar el gol en contra de Quintana. Me la juego, papacho. Cerro va a ganar este partido. Excelente. Tiene con qué. Ustedes Fueron no saben accidentes. que Cerro ya ganó la Copa, ganar la papá después de 1000 días, dice. Falta mucho, vamos Cerro, dice. Hola Mariana Alvarenga, ¿cómo te va? Siempre está Mariana. ¡Qué grande Quintana! Dice Iván Decano que está en el chat. 5 minutos agregados en este primer tiempo. Vamos hasta los 50. Quiere probarlo de Diego León, hacer gol en contra para irse a Europa. Ahí hacelo. Papá. Hola, Gael Vera, ¿cómo te va? Uy, no se Opa, la complique. patada. No se complique, Cerro. Había falta de John. Vamos, Cerro, dice punto. Saludos. 3-2 para Cerro, manifiesto, dice Maggie. No, pero para el espectáculo, muchachos, partidazo. Sacando siempre fanatismo, sacando todo. Es un partidazo, la verdad. Y por algo están los dos arriba ahí. Por algo están los dos arriba. Jaque FedEx, jaque FedEx, jaque FedEx, jaque FedEx. Carrizo. Papachi. Me hago cargo, Fed. Vas a ver, papacho. Me hago cargo. Se van acabando los segundos. A ver si Cerro Porteño puede marcar el último. En el último segundo de esta primera etapa. Pachi Carrizo. Carrizo pide la mota. La mota para Carrizo. 3/4 de cancha para Cerro Porteño, que va deambulando cerca de la mitad. Este es Matías Damián. Abre juego ahora para que vaya Fabricio. Pelota atrás de vuelta. Vendrá el centro al área. Se anima Damián. La suelta para Piris Damota. Damota para Carrizo. Atendelo a Totín. Va Carrizo, manda al centro. Lindo centro. ¡Ahí está! Cerquita. Casi gol en contra de Guarini. Corner. Última oportunidad en este primer tiempo. Tapa la pantalla. Si llega a los 30K puede ser, ¿eh? Si llega a los 30K puede ser, ¿eh? Hay corner. Hay corner. Hay corner, señoras y señores. Cerro Porteño busca el tercero. Se coloca Carrizo. Apurate con el viene el gol, tap-tap. se viene el gol. Apurate con el tap-tap. Vendrá la pelota de Carrizo al área. Primer palo siempre. Le dije. Primer palo siempre, Dios mío. No llegaron, de verdad. Dios mío. No llegaron a los 30K. Pelota arriba. Atención que saca Guaraní. Dios mío, que primer palo siempre tiran su centro en los corners. Se va a acabar la primera etapa. Se va a terminar el primer tiempo. Gracias, Claudio, por compartir. Después yo, por favor. Vos primero, Y después yo también. Pues yo me voy a ir al ño. En cadena. Dios mío. Terminó el primer tiempo, muchachos. Dios mío. Salvame, Ibraquino, dice en el chat. Yo no puedo quejarme. Buen partido hasta ahora. Metimos 3 goles. 1 en contra, 2 a favor. 3 goles, pero uno se fue hacia el otro arco. Partidazo hasta ahora. Partidazo. Dígame qué pasó del Queso. Bueno, y el Queso está lesionado. Salió en el primer tiempo contra Olimpia. Contra Olimpia y también no está Derly Rodríguez para lo que preguntan, por contrato. Derly Rodríguez por el tema de contrato, no está jugando este partido. Pero dentro de todo un partidazo para el espectador, para el neutral, un partidazo. Y así, preguntarle a Olimpia, viejo, si 2-0 resultado mentiroso, preguntarle. No, pero sea así, no sea así, dañero. Estamos capaz no han vuelto. No, todavía, me la banco, muchachos. Para mí Tranquilo. por un accidente. Hay que ser objetivo. Ya hay pancita, Franco, soltá la Para mí es por un accidente. ese soltá la partido. cebada, el pan lo que te voy a soltar, chat. El pan y los dulces. Pues todos los días como algo dulce, sí o sí. ¿Qué dice? Dicen, bueno, sí hay que dar puntos a favor de Cerro.
Blas Riveros bien, Araujo excelente, Sí. Iturbe bien, Sí. Spiria Mota rindiendo relativamente lo, Haciendo lo suficiente. su trabajo. El que no me gustó, Totín. Totín, ¿cuándo va a ser el partido de Totín? Es la pregunta. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser el partido de Totín? Impreciso con la pelota, lento, en algunas resoluciones que te pide para definir ya tarda de más. O sea, hay que ver lo de Totín amarilla ya, no sé Hay- si está fuera de A forma. mí me da miedo los cambios de Martínez. También, Porque le tiene a Cecilio, le tiene a Wilder. ¿Qué va a hacer Martínez? ¿Qué cambios? Porque Ay. Martínez es un tipo que nunca sabe qué va a hacer con sus cambios. O te funde el partido o te levanta el partido con los cambios. Pues no sabemos qué va a hacer. y depende qué idea de juego quiera proponer para este segundo tiempo. Que no te extrañe que quiera cuidar ya este resultado. Conociéndolo a Martínez, que para mí no va a ser lo correcto eso, porque dentro de todos los goles de Guaraní se producen, el segundo más obviamente se produce por un accidente futbolístico que le pasó a Quintana. No, triste lo de Quintana. Porque Quintana es buenísimo. Yo no voy a criticar tampoco a Quintana. Quintana es de los más altos siempre en la defensa de Cerro. Vive Y en la casa, 18 se la banca, años, sí. no se le puede decir nada. Pero puede pasar. Accidente futbolístico ya está. Accidente futbolístico. Pero ojalá que Martínez ya no se cae como en el partido contra Estudiantes, que nos mande todo el equipo y atrás para atrás y buscar el empate, porque Cerro tiene con qué para ganar este partido igual. Yo creo lo mismo, yo creo que Cerro tiene para ganar, sigue siendo un partidazo, Cerro tiene que buscar la victoria. Me preocupa un montón los cambios. ¿Qué cambios va a hacer Martínez y en qué momento? También. No sé si va a hacer un cambio Bueno, ahora por ejemplo yo digo, no vamos a hacer cambio al comienzo. Yo creo que estábamos cerrando bien el partido. Está bien, sí. Pero Martínez puede aparecer y hacer el cambio ahora, a los 45. Como el partido anterior que sí tenía que hacer cambio hizo a los 90. Hizo a los 90, cuando ya estaba todo el partido ahí ya. Pero yo te hago una pregunta. ¿Qué tal el pibito? Bien. Para no. mí interesante. O sea, Dentro de todo cumplió. fluyó. O sea, nosotros estábamos acostumbrados a chicos que le costaba, le comía la cabeza la presión. Y este pibe fluyó bien, ninguna puteada en contra de él, ninguna pelota perdida que yo diga, mira lo que hizo. Fluyó súper bien Marcelino. Sí, para mí Súper bien. interesante, tiene buen porte físico, tiene buen manejo de pelota. Para mí está cumpliendo hasta ahora. Me pasa lo mismo que me pasó con el, ¿cómo se llamaba? El lateral que jugó contra Gómez. Gómez. Gómez también que cumplió en un partido muy candente la vez pasada. Hasta ahora los muchachos de la inferior están cumpliendo. Quiere decir que Sí. tenemos material. No, claro que ¿Por hay. qué siempre insistir con de repente lo que no tienen nivel, lo que no están cumpliendo, por más que ya son jugadores que tienen trayectoria? Ahí te demuestra que hay jugadores en la cantera que pueden aportar Sí, al hay. equipo. Me gustó este chico porque la verdad que no le encontré un punto bajo. Claro. Yo, al igual que el equipo, le fue bien, hizo los pases. No tuve ni oportunidad de putearle ninguna porque realmente se desempeñó súper bien Marcelino. Y vos, yo te hago una pregunta. ¿Vos a quién le cambiarías? Alicea. A Licea. Cuando se canse Iturbe o Araujo, Alicea. A Licea, sí. Porque Jonathan Torres, pólvora mojada. Y Totín por la hora mojada. no puede ser Alicea por Totín y que Araujo te juegue de punta a punta. Y Araujo está creando el juego para mí. Para mí Araujo es el que está... También, tiene el también, compás también. del juego ahora mismo en Cerro. Pero el tema de Araujo, que es un buen finalizador, como ahora te demostró en el primer gol, es un buen finalizador, pero el tema es que si le haces jugar a Alicea, Sí. él tranquilamente te puede hacer ese trabajo de creación también. Yo creo que sí. Hay que ver qué cambio va a hacer Martínez y en qué momento. Hay Yo que creo ver. que al comienzo del partido no va a haber ningún cambio. Para mí, el primer cambio de Martínez ya va a ser ya un mensaje de lo que va a querer en el partido. Ojalá que sea ese mismo Cerro Porteño en los primeros 20 minutos. Eso Interesante, ese Cerro Porteño en los primeros 20 minutos que no podía hacer el miércoles pasado. Ve que se tiene. Para mí Estudiante no es la gran cosa, o sea, con todo respeto. Yo hablo siempre del respeto, ¿verdad? Obviamente tiene historia de Estudiante ¿Se espectacular. le podía hacer partido nomás? Se le podía hacer partido, se le podía hacer un mejor partido. Entonces, ¿por qué no salir así de local la vez pasada en la olla? Yo sé que de repente el tema de Cerro que tiene, que se dice por el tema de la presión del público, ¿verdad? Y cuando juegan la nueva olla.
Pero igual, boludo. Para mí, el planteamiento que dio Martín en Sí. ese partido se notaba demasiado que, No aparte de buscaba. la presión del público, obviamente que siempre está, el equipo se demostraba que se quedaba. En cambio, en este partido sí salió a atacar A a la buscar defensa el partido, contraria. claro. Sí. Y para mí, ese era el partido. Pero bueno, eso ya pasado pisado ahora, obviamente. Pero te da un poco nomás te genera un poco de bronca nomás que Cerro tiene con qué para jugar mejor. Y de repente el técnico demuestra que tiene, no sé si decir, ya sabemos ya el tema de cagón, querer proteger contra algunos rivales, que piensa que a equipo argentino eso no se le puede ganar. Más, que también me generó un poco de bronca que cómo enfrentó Mira lo que hizo Libertad. Osmar dice. Sí. Caraujo te cree juego por la banda, Alicea por la otra y dejale Iturbe definiendo. Es buen planteamiento. Mira. Vos sabés que bancaría eso también. Bancaría porque Iturbe jugando de punta también ya te demostró que hizo varios goles importantes. Muchos goles tiene Iturbe. Muchos goles Y tiene este, Iturbe. ey, este fue pasaron tantas cosas en el partido, pero qué golazo el de Iturbe, No, hermano. qué golazo. ¿Cómo se quedó suspendido? Y después, para decir también, para marcar, sacando ver el golazo, el tremendo cabezazo de Iturbe, la jugada previa también. No, excelente. Excelente para mí. Hasta Hasta ahora, ahora, el mejor gol campeonato. del campeonato. Uno de los, porque hubieron varios. Uno porque de Alicea, eso contra Olimpia, el tercero, estuvo bueno también. Estuvo bueno. El de Quintana contra Cerro. Cristiano Ité fue su gol. Pero este se quedó Cristiano suspendido Ité. en el aire. El salto que hace se queda suspendido en el aire y cabecea. O sea, para mí. O sea, saludame, Pai, dice Marquitos. ¡Qué grande, Marquito! Un gran abrazo, papacho. Un gran saludo para vos, papá. Taptar la pantalla y compartirlo de TikTok. Full taptar la pantalla y compartir, muchachos. Taptar la pantalla. 35.000, van a ser. Así mismo. 35 y es gol, eso me voy a decir. Y No, ¿a no qué? se acabó el partido, estamos en entretiempo. Iturbe estuvo viendo goles de Cristiano, dice. Marco acabó cuando metió el gol de Iturbe. Se volvió loco. Marco, ¡ah! ¡Qué golazo! Se emocionó. No, pero está bien. Eso sí, muchachos, lo de Marco en tema de su relato. Qué emocionante, muchachos. Espectacular, espectacular. La emoción que le da. No solamente porque los perros quieren decir, a veces porque relata así por algunos clubes. Espectacular, yo lo veo en todos los partidos y Igualito. igualito de su relato, viejo. O sea, no quieran decir eso, no quieran implantar eso. Marco es espectacular en tema de los No, pero relatos. para mí hacen en chiste nomás a los perros, ya le conocen. No, ¿Qué te pintaste por tu frente? no. Dice el basta. chat, ahí en TikTok. ¿Qué le parece mi nuevo look, muchacho, ¿Será que voy a jugar un poco mejor al fútbol así con este look? Vos vas bien al fútbol. Y como dijo una vez el gran Marcelo Moreno Martín, yo sé hacer goles. Y en Cerro no hizo ni uno. Uno o dos. Y como dijo una vez Marcelo Moreno Martín, tampoco no rindió. Buenas noches de Alicante. Hola para los dos guapos, tranquilos. Cerro gana. Gracias, grande, Lucía. qué grande, qué Quintana estuvo viendo los goles de Castellano. ¿Cuánto va? 2-2 partidazo. Primer tiempo recién 2-2. Partidazo. Mejor que ver una película, mejor que salir a farrear. Este partido valía la pena Espectáculo. ver. El puntero contra el escolta, partidazo en todos los sentidos. Pero yo te hago una pregunta a vos, Dime. Franco. Se pudo haber evitado, ¿verdad? Los goles de Guaraní. Y uno al menos sí, el otro demasiado. El Dos otro, veces sacamos sobre la 70, raya. Y todos los rebotes, Le caía le yo. queda a Guaraní. 3 rebotes le queda a los jugadores de Guaraní, ya el colmo. Pero el gol en Tiene que contra ser sí, gol yo sí creo o que sí, sí. por lo visto. El gol en contra yo creo que sí se puede. El gol en contra se puede haber evitado para mí. Yo sé que el jugador de Guaraní también hace verdad el trabajo de la presión ahí y tipo influye un poco para que Quintana tome esa decisión de repente que para mí toma esa decisión de querer despejar o parar y tipo no Se queda en el decidirse, medio. pum, ahí Se quedó en el medio, entró exacto. el gol. ¿Puedo ir al baño? Dame. Yo me voy. Me voy a venir. Decirle a Seba que vengo de la comunidad, dice Ismael Chávez Topis. Marquitos. Quintana era pelota fácil, dice Valdo Quiroga. Saludos desde España, saludos Ander. Mejor que ir a farrear, dice Franco, y apenas termine se va atropellado en Bolivia. Sí, ¿y qué tiene? Cierto, hoy ¿dónde te vas? No, tengo un lugar fijo todavía. Escuché que hoy toca DJ Petriqui. ¿Dónde, peón? No sé, dijo que hoy tienes toque. Mira un poco. Tenemos que solicitar una entradita ahí para... Está 2-2 el partido. Seguimos jugando, estamos en el entretiempo nada más. Marco, vos sos menonita. ¿Se nota? ¿No se nota? Yo no soy menonita. Dice, ¿qué pensás de los periodistas? Dice Diego Almada. ¿De quién es, Pico? ¿De cuál de todo? ¿Cuál va? Jorgito Limpero, gracias por seguirnos. La verdad que necesitamos ya las mejoras de los estadios porque parece un partido de barrio, dice.
Golazo de Iturbe, pero me gustó más el gol de Quintana, dice Ismael. Qué Anímate. playa, Ismael. Anímate. Invítame a uno. Si quieres enfermarte. Siempre vos te vas a enfermar. Siempre. Siempre lo mismo contigo del mate. Siempre. Igualito que Nelson eso. Igualito. ¿Vos no invitás? ¿Toma? No, no quiero. No quiero más. Oí más. No quiero más. Hola Fernando. Marquitos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué pasó con Cerrito? Dice, Empate tranquilo, 2. Mena. Viendo el partido de Pachi hoy, sigo sin entender por qué no entró el miércoles. Cierto. No tengo idea. Esa es una gran pregunta. Al baño, chat. Éxito, Marcos, buen relator. Gracias, Ismael. Pachita, risa, cosa pachita. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Cosa pachita. ¿Qué opinan, chat? ¿Qué opinan? Mi cámara, ¿dónde está mi cámara? Ahí. Acá está. Ponchale. O de TikTok, ¿qué opinan? Ahí está, pero bajate más, viejo. Está cortado. Ahí está. Ahí está, Pachi Carrizo con ustedes. Abajo, bájate más. Dale, bájate. Dale, y date la vuelta. Ahí está, con ustedes, Carrizo. ¿Qué opinan? Ahí está. ¿Alta casaca, sí o no? Alta casaca. ¿Lo de TikTok, sí? ¿Alta casaca? ¿A lo de TikTok? Pachi Cross, dicen los perros. Alta casaca, Gracias, Ismael Chávez, querido. Decirle a Sebas que vengo de la comunidad, dice Ismael. Qué grande, Ismael. Una salud para vos, papacho. Grande, Rey. Gracias por el apoyo, Rey, siempre. Re mal le queda, dice Carlos Limpero. ¿Cuánto va KP? 2-2. Torre después del COVID. Peralta y Quintana una mierda. Tania Gómez todavía no jugó Peralta, ¿eh? Todavía no jugó Peralta. Tranqui nomás. Todavía no, Troya le está criticando, viejo. Pachi Carrizo. No, dice Panchi Carrizo, dice Nicolo. Saludos a Pablito Pinto, dice Diosnel. ¿Qué, Pablito Pindo? Sebas, qué orgulloso me siento de Sebas, le veo desde sus inicios. Soy John Fer, dice. Qué grande, Jonfer. Sí, papacho. Antes cuando estábamos 3-4 en la comunidad, él era uno de esos 3-4, viejo. Y hoy en día estamos muchísimo más y... Gracias, papacho, sí. Claro, Jonfer, papacho. Gracias por el apoyo, viejo. Gracias. Hugo Mena dice que el partido del miércoles va a terminar 5-1, que gana Estudiantes. Roberto Carlos Mora, gracias por seguir Olimpia. Será papá del Cerro si gana, pierda o empata. Duela quien le duela, dice Carlos Olimpia 79. Pero Todavía ¿qué no tiene que juega ver? Tania, todavía no juega Fabricio. ¿Qué tiene que ver Olimpia ahora? Está jugando Cerro Porteño versus Guaraní. Guaraní Cerro Porteño, viejo. Pachi Carrizo con dengue, dice. Sebas parece a Zapag con ese corte. Zapag. En serio, muchacho, yo le parezco a Zapag, así cuando me río. Acá vamos a ganar todo, acá vamos a ganar la copa. Sí, vamos a transmitir el Acá vamos a partido, salir Marcos. campeón. Quédate con nosotros. Soy olimpista, pero le doy mi apoyo a Cerro, dice. Pachi Carrizo con dengue, me dice ahí. Hola, ayer. Joana Dos Santos, ¿cómo te va? Saludos para Reinaldo David Rojas, que nos seguía. Qué grande, Ronaldo. Gracias, Tiago, también por seguirnos. Tap a la pantalla. Segundo tiempo que va a arrancar en instantes. En breve, muchachos. Los muchachos, tap la pantalla y compartir, los perros. No se olviden compartir también. Full tap la pantalla y compartir, muchachos. Que llegamos a los 50 acá y sí o sí va a meter el gol, ya sea... Ojalá que sea Cerro. Ya sea Cerro o Guaraní para el espectáculo. Para vos, ¿qué tal el partido, Marco? Para vos, ¿quién está mejor? Para vos, ¿qué tal todo este primer tiempo? La verdad que bien. Dice Marcos Moreles de Cerro ya no puede ocultar, dice. ¡Upa! Acá en el gol de... Realmente en el gol de Iturbe hago así porque... Fue un golazo, bro. No, eso para el neutral es un golazo, Un golazo, muchacha. es un golazo. Hasta los olimpistas tienen que admitir que es un golazo, muchachos. Es un golazo. No me dicen ahí los olimpistas que están ahí atrás. No, pero yo le digo, hablando siempre, sacando fanatismo. Para mí, por ejemplo, en el clásico, el golazo de Quintana fue un golazo, viejo. Qué golazo, dije cuando entró, viejo. Hay que admitir, cuando es golazo, es golazo. Sacando siempre el fanatismo. Ya está. ¿Qué dice? Le cuento un secreto, dice. Sebas dice. Sebas dijo que era de Olimpia. No diga eso, Jonfer, que vos sos antiguo en la comunidad y te van a creer. Cierto, muchacho. No, mentira. Yo ya sí que soy de Olimpia, viejo. Para un poco. Parece hijo de Zapag. Dice. Ya empezó el segundo tiempo, todavía no. Pero ya están los jugadores de Guaraní. Sí, ya están en la cancha, viejo. Salieron con todos los guaraníes. 29.000. A ver. Falta poco para el 30K. Yo le dije 30K y Cerro mete. Upa. ¿Hace rato cerraste? El 10K. Hace rato dijo 10K en TikTok y Cerro mete gol, dijo. Y entró el segundo Iturbe. ¿El segundo Iturbe era el Sí, primero? El segundo Iturbe fue, ¿verdad? Sí. Acertó, viejo. Pero justamente, literal, se dio los 10K y entró el gol de Iturbe. Increíble. Cosa que pasa. Increíble, viejo, ¿eh? Zapag de Mercado 4, dice Jonfer.
Zapac del Temu, dice Dionde. No, muchachos, ya está, boludo, ya está. Paren un poco, viejo. Ahora Cerro ya está entrando en la cancha, muchachos. Alexis Martín Arias ya aparece en pantalla. Está ya Blas Romero, el árbitro. Ya está entrando Martínez, ya está el equipo guaraní, está ahí la enfocada Cecilio. Ojalá que no entre, con todo respeto. ¿Cómo, amigo, vas a decir? Ojalá que no entre, con todo respeto. No, pero con todo respeto, sacando ¿verdad? La persona. Yo hablo en lo futbolístico. Pero para mí sería, no sé, ir en declive si entra Cecilio, futbolísticamente. Ñapac del Mercado dice, bueno, señores, ya va a ingresar, ya va a comenzar el segundo tiempo. Willy Mendieta está con todo, ahí mirando, pensativo, en la banca de Guaraní. El partido está 2-2. Vamos a ver el partido, Marco, no podemos. Coque, ojo, ok, dice. Se va a producir el cambio en Guaraní. A ver quién sale. ¿Cuál va a ser la modificación que propone el equipo? Ingresa el 15. A ver. Número 15. ¿Quién Guaraní gana 4-2. Soy cerrita, pero Guaraní gana, dice Ander, desde España. Upa. Canal sin título. ¿Cómo? Qué grande, es el mismo, sí. Celso, grande, saludos. Arranca la segunda etapa. Ya se mueve la pelotita en el Arsenio Rico. Hay juegos para Cerro Porteño y Guaraní que se enfrentan en los últimos 45. Cerro versus Guaraní. Guaraní versus Cerro Porteño. Está 2-2. ¿Quién piensa que gana? Dice el chat. Para mí gana Cerro 4-3. Mira, juego con resultado y todo. Perfecto. Hay lateral y salida para Cerro Porteño. La gente critica a Aliceda por el físico y se olvidan que Cabaña era ancho. También dice Osmar, ¿cierto? Así mismo. El gordiño, como le decían en Brasil. Ahí va jugando Cerro Porteño. Salida de Matías Damián Pérez. Eleva la mirada, toca Totín. Lo encuentra ahora Iturbe. Iturbe quiere zafar de dos. Metió el cuerpo justamente recién ingresado. Qué grande, Pasión Estudios. Gracias. Abigail Benialgo. Qué grande. Sí. Lindo apellido. Benialgo me parece conocido, ¿eh? De la ciudad de Itagua. No sé de dónde sos, pero ¿Quién? Benialgo conozco. Una amiga. No, Upa. sí, hay una amiga de ¿Tú Itagua. Tú no eres de Tohuatán, ¿verdad? Sí. Quiero saber qué cambios hizo Guaraní. Que va a la carga, corta Cerro Porteño. Le queda de vuelta a Guaraní. ¿Cerro cambios no? Ninguno. No sabía. Hasta el momento. Guaraní sí hizo cambios. ¿A quién le metió? Tiago Servín. Tiago Servín. Pibe. Sí. Tiago Servín que ingresó. No se puede verlo, muchachos. Si no vemos el partido es únicamente porque no podemos, porque nos bajan la cuenta. El toque se nos baja, así se mostraba el partido. Ataca Guaraní, se va moviendo la pelota. Soltame el volumen de la barra. Queremos escuchar. Avanza y con todo va metiendo el pase por el costado izquierdo. ¿Está despacito o...? Está bien. Atención. Va recuperando el Cerro Porteño. A la carga va Iturbe. Iturbe lleva la pelota. Carril izquierdo. Espera Araujo. Buena la intención. Buena. 2-2 el partido. 2-2. Segundo minuto de la segunda etapa, valga la redundancia. La carga va en esa. El jugador Iván Ramírez Perfecto, quiere, Pérez. pero no puede. No. Nada. Hay juego, había falta de él. Dice, gracias a Abigail ¿A qué se Benialgo. tira, Gracias por amigo? todo, gracias por seguirnos. A ver. Bar dice, a ver. No, bueno, del y gol. la mano que no fue. Sí, la mano que no cobró penal. Pero no fue mano. No, pero ni pegan el brazo, muchachos. O sea, no hay ninguna posibilidad. pero está con el gesto, papá. Este gesto que te pone así, Sí. ya es obvio, hermano. Dejémonos de robar minutos. Ya se perdió mucho tiempo, casi 3 minutos. en Sí, ese, ¿no? bastante. Créense una cuenta de Instagram, de TikTok y suban videos si tanto quieren mostrarse, muchachos. Ya no es más por la tele ni por el fútbol que se ve tanto. Dale, pues. Perdemos muchos minutos, señores jueces. Pelota arriba que va para Cerro Porteño. El salto de Totín. Costeaba Mario López. Papacho Totín. Se queda el esférico ahora. Una Ahí te va pido. jugando. ¿Sí? Tenés 3 metros de altura, Tortín, y no ganás una, papá. Y se va a la carga Guaraní. Cortó Quintana. Blas Riveros. Riveros, toque de No. primera de Araujo. Hay lateral que corresponde al conjunto de Guaraní. Me asusta cómo empezamos el segundo tiempo, sí, ¿eh? sí, Me parece que asusta estamos- cómo empezó Cerro el segundo tiempo.
Se le nota mejor plantado a Guaraní, Todos se más burlaron de tranquilo. Olimpia cuando Guaraní le hizo 4. Sufre Cerrito ahora. No estamos sufriendo 2-2. Pero 4-0 otra cosa, mi rey. 4-0, 2-2. No puede comparar. ¡Apa! Falta. Gracias, Jordan Lescano, por seguirnos. Tap para la pantalla. Dale. Hermano, no puede comparar un 4-0 con un 2-2 en el primer tiempo. No puede ni comparar. Vámonos. A ver. Falta. Había falta de Maidana. Elisa. Sí, mi amor, Frío. Hacen los comentarios, dice. Vamos a ver el partido. A la gente que pide. Voy a hacer buena onda y explicarlo. Porque sé que vienen para ver el partido. Yo sé. Y para mí, si vos me preguntás a mí, me encantaría poder poner el celular frente a la tele y que ustedes disfruten del partido. Lastimosamente, hay... Bueno, no lastimosamente. Hay gente que paga por esto. Derechos. Hay gente que paga derechos. Estamos hablando de miles y millones de dólares. Por eso no se puede mostrar. Por eso nada más. Y si nosotros mostramos... Perdemos Perdemos los nuestra 3 cuenta. años de trabajar en la Sí, cuenta. señor. 3 años en este proyecto de la mierda por mostrar el partido. 2-2. 2-2 el partido. 2-2. Muchos goles va a ser, dice Hugo Mena. 2-2 el partido. Cerro Porteño moviendo la pelota ahora. Pachi, Carrillo, Federico Gastón, perseguido por Diego Fernández. Se muestra Federico. Qué Metió bueno. buen pase para Piris Damota. Damota que recibe. También la presión de Guaraní. Vamos. Cerro le está peleando a Guaraní. Olimpia parecía que se regalaba una vergüenza, dice Gaby. Bueno, un 4-0 es una vergüenza. Ahí va Carrillo. Pelota arriba de Carrillo. Se desvió por el hombre de Guaraní. ¿Se escapa o no se escapa? Uy, entre los dos. Entre los dos se encontraron. Ah. Buena. Esta sí es falta. Con todo. No, ese no hay- Bien, Rodi. No hay debate. El país se queja del manotazo, obviamente. nunca. Como siempre. ¿Cuánto de juego? Tenemos 50 minutos. 5 minutos de la segunda etapa. Va la pelota arriba. Dale. Atención de Carrillo para Araujo. Se Abrió la coloca boca. Araujo. Le pega Araujo. ¡Dale! Aldo Pérez. ¿Qué hace ahí el Sebas? Gran amigo que viene siempre invitado cuando juega Cerro Porteño. Prácticamente fijo ya está. Palo partido Qué del Cerro. grande, qué grande. Para mí es un placer, muchacho. En serio, le agradezco mucho de corazón la consideración que me tienen los perros. En serio. Saludos de Corpus Christi. Saludos, Karina Yu. Y se Upa, va a la Se carga. complica. Iturbe mete presión. Presión. Sale Aldo. Hay corner. Uy, ¿Corner? Corner. Hay corner. Está Por empatado favor. Fercho Díaz. Saludos para Fercho. Una sola cosa te pido. Que pase el primer palo. Solamente eso nomás te pido. Al que va a lanzar el corner. Que Ay. pase el primer palo. Solamente eso pido. Después si no termina, no Va a termina. pasar el, Pase va a pasar el primer palo. Primer palo, Va a por ser favor. un centro excelente porque Pachi Carrillo lo tira. Dale. Señoras Confío. y señores, 2-2 el partido. Confío. Tenemos juego desde la esquina. Atento el público de Guaraní. Vendrá Cerro Porteño. Atentos con Totín. Atentos con Totín. Vendrá la pelota de Carrizo. Autoriza Blas Romero. Viene el esférico al área. ¡El salto! Se queda de vuelta en la intención. buena. Sí se y tira. se borra en esa zona la intención del ciclón. Va Fabricio Domínguez. Seba ya es uno más del equipo Pasión y Estudios. ¡Qué grande ídolo! Dice Mendoza. Qué grande, Mendoza. Gracias, papacho, por el apoyo. Gracias, papá. Ahí va el salto. Ya recupera Guaraní. Re tranquilo, Franco. Me fui a hacer un picha. Aurinegro con Fernández. Va Dieguito. Fernández, Dieguito. Espera también John. A la carga Agustín Mansur. Encuentra el juego ahora. John manda al centro. ¡Oh! La baja de pecho. En esta. Matías Damián. Matías Damián Pérez. Sea, me acuerdo cuando se olvidaba de Perdiz Solomito. Sí. Ese cuando hacía hasta tarde streaming. A la carga Olvidado. Cerro Porteño, cortó Guaraní. Hay lateral, gracias Marce. Hace como Marce Armoa que comparte el live. Gracias Víctor Isabel. Compartan todo, muchachos. Está la pantalla y compartan. Vamos. Llegamos a Queremos matar o llegar. perder este partido y voy a quemar tu casa, ciudad, dice. No. Me la banco mi postura. Cerro gana, muchachos. Yo sé por qué le digo. Cerro gana. Acuérdense de mí. Atención que va Iturbe. Iturbe la vaca de cabeza para Totín. A ver cómo está Totín amarilla. Se abre también en esa Fabricio Domínguez. No puede darle la pelota a Totín. Juega para que vaya Totín. Totín abrió juego para Iturbe. Mete el cuerpo. Está. Iturbe que está. Hacelo. Cruza Iturbe. Cruza. Pero Iturbe cruzala. va al Buena. remate. Mandó el centro y está. Uy, se buscaba. perdió. Blas Riveros. Te escucho desde Suiza. Saludos a los olimpistas de Mallorca que seguro están pendientes. Saludos. Ya quiero escuchar los relatos de Marco Morel en el Mundial, dice. Ya, lo que sé. Un gol de Paraguay en el Mundial con relato de Marco, papá. Sería una locura. ¿Qué tal, Marcos? Ahí se va a estar lindo. En Estados Por Unidos. favor, En Estados voy Unidos, a ya. arrodillar, Marco. No, Invítame, no, por no. favor, para reaccionar Sí, ese partido, por favor, el Mundial con Paraguay.
Sería un placer. El relato de Marcos. Si Dios permite, vamos a estar. Si Dios permite. Tremendo. Hola, pasión, mis amigos. Buenas noches. Hola, Nino Huguito. ¿Cómo te va? Saludos a toda la gente que está con nosotros. Puntero Ulema, dice Hugo Mena. Nación, ¿viste? Hugo Mena. Hugo Mena está con todo. Hugo Mena está tirando hace rato ya. Hugo Mena, malo anda Hugo Mena. Upa. Pablito Pinto, dice Rodrigo Valls. Hoy hablé Hola, con él. Kiara Luján Quintana. Hoy hablé con mi amigo Pablito Pinto por llamada. Upa, ¿en serio? Qué grande Gran Pablito. socio. Siempre nos hace la muerte. Siempre Pablito está, ¿eh? Siempre, siempre, siempre. Cacto está el Pablito. Saludos para él. El Sebas también te manda un saludo. No, viejo, para de decir mentira. Iturbe. Dios mío. muchacho. Iturbe con la pelota. Saludos para Angelito que está en TikTok. Saludos, Angelito. Qué grande, Fabricio qué grande. Domínguez. Hola, ¿cómo andan mis ángeles? Saludos, Ángeles, ¿cómo estás? Ay, 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 presiona Iván Ramírez. La pelota es de Martín Arias. La juega por el costado izquierdo. Mira Quintana. cómo presiona a Guaraní, hermano. Upa, mira vos. Guaraní quiere remontar el partido. ¿Por qué no juega ¿Por qué se Ferfer? complica? ¿Por qué se complica? ¿Por qué se complica? Se complica ahora Cerro Porteño. La carga va Guaraní. ¿Falta? Hacía No. falta. No, no cobró. No, dice el juez. Se duerme otra vez. Costado derecho, cerca del lineman. Sigue Buena, la pelota. bien, Sale bien, bien. Cerro Porteño. Sale el Mira ciclón. cómo presiona a Guaraní. Mira cómo Guaraní presiona. presiona. Quiere Guaraní. Compartan el like, compartan. Ahí está, bajando la Ahora Fabricio logró Domínguez. Logró salir Cerro. Fabricio. Están todos arriba los de Guaraní. Ojo. Qué grande. Va Fabricio. Juega por el costado derecho para Iturbe. buena, la buena, logra buena. sostener Iturbe. Va el 11. Perfecto. Iturbe le va a pegar. Uy, Iturbe. ojo. El arquero. Buena, buena, buena. ¿De dónde Iturbe. le pegó Iturbe? Buena Iturbe. Sí, banco. Franco me representa acá que juega Cerro y dices ahí. Estoy tocado ahora mismo. Vamos, Cerro Porteño, dice User. Saludos. Vamos, 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 vamos. Compartan. Compartan. Yo les dije, llegamos a 50K y es gol de Cerro. 50.000 likes. 50K tiene que ser. 50.000 likes. y el gol de Cerro. 50.000 y es gol de Cerro. A reventar el taptar la pantalla, muchachos. Gracias Mendoza por compartir. Gracias Daniel Ayala. Gracias Valent. Qué grande Micheli. Se viene Guaraní. Pelota arriba para Iván Ramírez. Salió el arquero. Buena. Gracias Mario Rivas. Ahí está. Saliendo. No ve el partido, pero seguro estas tres cabras parece un partido. Qué grande, Gustavo. Qué grande. Parece un partidazo, dice Gustavón. Qué grande, Gustavón. Dale. Tap la pantalla. Conectaste, compartí. En este momento el Cerro ya le explicó a Manolo Jiménez y lo mataron. No entiendo, Tino. No pude leer. Ahí va Carrizo. La suelta por el medio. Cerro Porteño está empatando con Guaraní. Por el tema del miedo a ganar, te decía Pero Marco. muchachos, Cerro está haciendo todo lo posible para Sí. ganar. Te está jugando bien. No No sé sé. qué es lo que se quejan. No sé si es del partido pasado, capaz sí. Pero este partido Cerro, Este partido Cerro está saliendo a Cerro está ganar. proponiendo. Gracias Ramón Urbieta. Saludos a David Ayala. Saludos para toda la gente que está con nosotros compartiendo. Saludos, Mati. Compartan. ¡Ojo! ¡No, Pachi! ¡No! Ahí la pierden, esa va a Mano cobrar por falta el y se va a la no. carga. Y espera Mansur, No. espera Mansur, le va a pegar la... Fuera. Se salvó Cerro. Pachi tiene esa siempre. Ramírez. Iván Ramírez le pegó. 2-2 el partido. La pelota que va para Cerro. Avanza el ciclón de Barrio Obreiro. Va moviendo la pelota Cerro ahora. Buena, Iturbe buena. de vuelta con la pierna zurda. Se acomoda. Iturbe dibuja la diagonal. Iturbe sigue. Perseguido estaba. Pirinamota recibe a John. Pasó de cerca John. Pero está bien Cerro para mí, Marcos. Así Está mismo, bien, espero que esté está bien para que llegue el tercero. Viene el centro de Fabricio Domínguez. Pasó. De medio, La ojalá. baja y está ¡Solito! Araujo. Arriba y afuera. Vengo para su pierna. Zurda además. Mamá querida Guaraní, dice. Cerro no está ganando por errores propios ahora, dice Mendoza. No, decime nada que no sintió. Sergio sí sintió, parece. Ah, mira. A ver si hace el gesto del cambio, ¿no? No, Ah, cansancio. está cansado el bailador. Sí. Es un buen momento para hacer cambios, justamente. Sí. Creo yo que ahora es el momento que Cerro tiene que meter un revulsivo. ¿Quién puede ser ese revulsivo para vos, Franco? ¿Y Aliceda o Aliceda? Alicea, Y sí. seguramente puede ser Aliceda. Y capaz Aliceda, porque hasta ahí llegamos. Y yo... Aliceda. Muy bien, ¿y vos, Marco? ¿Cómo? ¿El cambio? Que ingrese ya. Que ingrese el Ojo, gordito. mirá esto. Va Peligroso. la carga. Ahora Cerro Porteño, Blas Riveros. ¡Qué Se lindo! encara Blas de 3 dedos. Le pegó. No le Queda pega al al Turbe, me rebote. parece.
Le pega Iturbe, yo no te puedo creer. Rubén Andino, no te entendí, Rubén. Volvé a escribirlo. Yo no te puedo creer, viejo. Le pega Iturbe, viejo. Uy, uy, uy. El partido está bastante parejo, Álvaro Gómez. Bastante parejo, ¿eh? Un ida y vuelta excelente. Partidazo, partidazo, la verdad. Qué partidazo, hay que decirlo. Ahí está. Atento, Con Cecilio. ganas de ingresar. Gordillo Domínguez. Gordilio. No hizo cambio Martínez, Hasta dice. ahora no. Todavía no. Ay, ay, ay. Que lo haga antes de los 60. Cerro está jugando muy bien. Guaraní también está jugando muy bien. Los dos jugando muy bien. Los dos están. Es un partido que da gusto ver, chat. Es un partido que está dando gusto ver. Va saliendo el conjunto aurinegro, perdón, legendario. Esto No, está 2-2. se Gracias, complicó. Candias, por seguirnos, Candias. Dios mío, con los errores propios en este partido. Gracias, Alex. Los errores no forzados. Cerro regaló un córner. Cerro regaló un córner. Ay, ay, ay. Hay córner para Guaraní. Ay, ay, ay. Por favor, que no nos 59 castiguen acá. minutos. Por culpa de eso, por favor, que no nos castiguen. Por favor, que Hay no nos córner castiguen. para Guaraní. Peligro. 59 minutos. La coloca Diego. Ahí viene el centro al área. Saca Cerro. Le queda la salida al Ciclón. Bueno, Ahí está jugando Ojo. Cerro Porteño. Buscando alguna. Había falta. ¡Falta! para Guaraní otra vez. Gracias, Rubén Andino. Te agradezco, papá. Gracias por estar. Saludos para vos. Pelota parada para Guaraní. Había falta de Totiño. cobró? ¿Qué cobró Totiño? ¿Qué cobró? 2-2, muchachos. 2-2. ¿Qué cobró? Pelota parada para Guaraní. Peligro. Peligro. Gracias por seguirnos, Kra. Gracias por seguirnos, User. Gracias, Osmar. ¡Cra! Kra nos envió la rosa. ¡Qué Ese grande, envió, Kra! ¡Qué grande, ¡Qué grande, macho! Kra! Saludos, Rey. Gracias Qué a toda la grande. gente que nos está siguiendo. Qué grande, Cuando venga para Paraguay, Crasito. Cra, avisar. Pásate acá, Kra, cuando quieras. Con el Seba, vengan juntos. Gracias, Rodrigo cómo se Ortiz, va. por seguirnos. Gracias a Mil López también por seguirnos. Gracias, Rosita. Toda la gente que nos está siguiendo en estos momentos. Hay pelota parada para Guaraní. Peligro. El legendario. Atentos para pegarle. Esquina derecha. Bajo palos, Martín. Viene la pelota al área. Sacó Cerro. Sacó Quintana. Cerro Porteño. Bien, Quintana. Bien, Quintana. Bien, Mitaí. Bien, así, cabeza fría. Te mandaste una cagada y a recomponerse. Sigue el partido. Gracias, Quintana. Marco Dale, Espera, dale. por seguirnos también. Tiago 2020. Qué bien le pega la pelota. Excelente, dice. Como la gente de Tío Sport quiere que entre Cecilio, es impresionante. Cada 5 minutos le ponen. Ay, lateral No, para estamos Guaraní. locos, estamos. Lateral para Guaraní. Saludos, Gael. Pelota de Maidana. Carga la pelota Saque. Maidana al área. Cabezazo, segundo palo. Saca Cerro. la contra. Por favor, no, le quedó mal. Le Buena, queda mal, pero va a la perfecto, carga Cerro. Perfecto. Le queda ahora al si había falta. Amarilla, entonces porque corta la jugada. Amarilla, sí, perfecto. Ahí está. Amarilla, amarilla, amarilla. Ahí está. Aurinerio. Gracias, Nicolo. Te paso una pregunta seria. Sí. Las views en TikTok o en Twitch, cuando juega Olimpia, son menos. Sí. Pero porque Olimpia está en un mal momento. Sí, pero dependiendo de... La vez pasada en el partido de Estudiantes Cerro, 1.200 personas. 1.200 personas. Upa. 2-2, César Para mí Clips. que el Seba, el amuleto y el... Atención que le queda la Ojo. pelota a Cerro Porteño. Viene Jorge. Falta, Cayó. falta. Pelota Falta parada penal, falta peligrosa. A ver. Pelota parada Falta peligrosa. A ver. Falta A penal. ver. Muy Es tiro ahí. libre. Muy ahí. Muy ahí, muchachos. A ver. Cecilio Domínguez se No, prepara. Triple se cambio. prepara. Liceda también. A ver. ¿Y esta? La A agarra, ver. la agarra. Ahí. No, afuera del No, área. afuera, Afuera del área. afuera del área. Gracias, Afuera. Daniel Ayala. Gracias, Daniel, querido. Pero sí, Gracias, la Diego Ábalos, por compartir. pibe. Bien, Gracias, el Nico. pibe. Excelente, Jorge. Qué bueno es. Marcelino. Qué bueno el pibe, Qué qué bueno. bien, ¿Quién le Marcelino. pega al arco? Banco, ¿Carrizo? banco. ¿Carrizo le pega al arco? Para mí que es para zurdo. Para Iturbe. Y Turde. Que Iturbe, encienda el arco y turbe. Hacelo Iturbe. Señoras y señores, pelota parada para Cerro. Gracias, Raúl Brites, por seguirnos. Gracias, Juan Coronel, también por seguirnos. Toda la gente que se está conectando. Y Blas, ¿qué tal con los tiros libres? Y Blas Rivero es zurdo. Gracias, Dan Torres. No es su característica tampoco. Pérez, atento en el arco. Y Turde rompe el arco. Iturbe. 63 Remate minutos. fuerte, por favor. Acierta Remate de fuerte. gol. Remate fuerte.
sea como sea, cualquier rebote sí o sí va a ser gol. Acuérdense. Dale, Cerro, dale, Cerro. 63 minutos. Atento Carrizo. Atento Iturbe. Dale, Cerro, por favor. Quiere el tercero Cerro Porteño. Dale, Cerro. Tiro libre. Es cerquísima, hermano. Buena posición para el remate al arco. Qué tiro libre, muchachos. Qué tiro libre. Por favor, aprovechen. Gracias Will Ledesma por Dale, seguirnos. Cerro. Por favor, aprovechen. Por favor, aprovechen. Dale, Cerro. Por favor, aprovechen. Carrizo, ojo con Carrizo. Para mí le da una comba. No sé qué te digo. Sé que Iturbe le puede pegar. Tengo tu casaca, Pero Carrizo le puede dar efecto. Hacelo. Los dos son válidos. Hacelo. Cerro. Hacelo. 64 minutos, señoras y señores. Es para Iturbe. 300 personas. Dale, dale, tap, tap. Dale, Iturbe. Que llega a los 50K. Dale, 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 dale. Carrizo encima de la barrera también. Qué confianza Carrizo le y tengo. Iturbe. Carrizo y Iturbe. Autoriza a Blas Romero. Atención, ¿quién le pega? Atento Aldo Pérez. Tiro libre para Cerro Porteño. Va Iturbe. Se desvía en la barrera. Se desvía. Y va Blas Rivero. Se eleva la pelota para Totín. Mano, 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 mano. Mano, 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 mano. No. ¡No! ¡Qué No robo! la cobró. ¡Qué robo! ¿Sabe qué puede ser? Atención que va la carga y se viene con todo Iván Ramírez. Se coloca Iván Ramírez, corta Cerro. ¡Qué ¿Sabe qué puede robo! ser? ¿Sabe qué puede ser? No intencional. No, rebotó en el suelo primero y se fue por la mano. Sí, pues si tenés la mano acá, hermano, ¿qué Pero va a hay hacer? que ver, hay que ver el Acá movimiento. tiene la mano, boludo. Siendo La cosa objetivo, así, acá siendo objetivo, tiene la porque mano. para mí muy clara la mano. Para mí muy clara la mano. Señoras No, y no. señores, hay mano en el área de Guaraní. 50K. 50K te dije. Ojo. La mano está así. La mano Ese, está acá. la mano Acá está la mano, hermano. Sí, eso sí también. 400 personas, dale. La mano está así. Eso es un gran argumento porque el movimiento antinatural amplía el espacio, saca ventaja de A eso. ver, O sea, no a hay- ver. Nadie le hacía nada, mira, ver. solito. Solo Sí. Pobre. Es que rebotó, no va a cobrar, dice Valentín. es eso para mí lo que el argumento para mí, el tema del rebote, eso para mí. Gracias, Candia, querido, gracias. Profe. Hacelo. En Blas. posición. Blas. Revisar, Romero. Revisar, hermano. No creo que lo cobren, No creo que lo cobren, señoras y señores, pero igual. Es más, no hay ni chequeo VAR. Pero el tema es que saca demasiada ventaja. Gracias a eso le da la posibilidad de salir No, pero bien. una cosa es un rebote. Que te chuta la pelota, rebota por una pierna y se va por tus manos. Pero Esto ¡ojo! ya es- ¡Sí! ¡Va bien! ¡Recibió tu llamada! ¡Recibió tu mi llamada! Recibió clipsazo, muchachos. Recibió. Gracias, Ahora Abigail hacelo. Benialgo, por compartir. ¿Sabes lo que pasa? Yo lo que digo, una cosa es si te rebota por la pierna y se va por tus manos. Claro. Él estaba solo. Solo Él es estaba. bobo, de bobo. Acá Sí, está. Ahí. eso- Se va a revisar, eso señoras es y el tema. señores. Eso es el tema, muchachos. Me atendió. A lo que todavía dudan, el movimiento antinatural sí existe. Porque hace este movimiento. Amplía el espacio y no solamente eso todavía, saca ventaja, muchachos. Saca ventaja, porque si es que no hacía eso, no iba a poder ni dominar la pelota para empezar. Pero claro y que es sacó penal. ventaja. De acá a la luna es penal. Para mí, hay argumento para cobrarlo, pero depende ya mucho de la interpretación también. O sea, es más interpretación ya arbitral aquí. Pero una cosa es este rebota. Saludos, la pelota y Giovanni. se va por tu mano. Este le pica la pelota porque no sabe controlar y acá tiene la mano. Y saca ventaja. O sea, mira cómo le pica la pelota. Te deja picar porque no puede recepcionar y boom. Señoras y señores, Mira cómo quiere poner el pie y no puede. posible Ah, mira, penal. no duda. No duda, Espera. A ver qué dice. ¡Penal! 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 Por favor. ¡Penal! Hay que hacerlo. ¡Penal para Cerro! Aparte, digo, ¡Penal vamos, para vamos. Cerro! Vamos. Llegó la llamada de Franco da Rosa. Llegó tu llamada, Franco. Llegó. Clipealo. De esa manera. Llegó la llamada, Franco. 455 personas. Carrizo. Atento. Carrizo, hacelo. Penal para Cerro. Hacelo, Pachi, por favor. Totín quiere el penal. Por favor, Pachi, tengo tu casaca debutando en Pasión y Estudio. Pachi, hacelo, por favor. Mira, yo no voy a mira, ver. tremendo mundo. Yo no voy a ver. Penal. Penal para Cerro. Pitó Blas Romero. Llamado por el VAR. Movimiento antinatural de Rompele el parte arco, Pachi, no vayas. de Maidana. Rompele el arco. El tipo quiere parar. Yo con le el pie. dije. No pica, no le para con el pie, rebota y va acá en la mano. Acá. 50K y se venía, te dije, papá.
Ingresa Cecilio. Se cumple ya otra vez. ¿Ingresa Cecilio? No, pero no. Ingresa Cecilio. No. Carrizo para pegarle a esa pelota. 55.000 likes, 444 personas conectadas a este live, sintiendo, disfrutando de este partido con mucha pasión como siempre. Muchachos, ey, es año penal. Yo entiendo que No, sean no hay olimpistas debate y para que mí. sean de Guaraní, pero es año penal, muchachos. A mí me pareció más por el tema del rebote, pero después cuando vi la segunda repetición, el tema que hace esto, o sea, ya no hay discusión. Y más porque saca ventaja también. Carrizo. Ahora tiene que meter, ahora tiene que meter, ahora tiene que meter. Yo no voy a ver. No, que no pique, no sé. Yo no voy a ver. Señoras y señores, penal para Cerro. 69 minutos. Yo no voy a ver. Carrizo atento a Aldo Pérez en el arco. Yo no voy a ver. Va a rematar Carrizo. El público de Barrio Obrero atento. Carrizo tiró. ¡De Cerro Porteña! Saca que debuta Carrizo. Gol de Cerro, señoras y señores. Agarra y se pone arriba de penal. Tenemos partido. Cerro 3, Guaraní 2. Lo convirtió Carrizo de penal franco. ¿Qué jugador? Yo mucho lo critiqué y qué importante que es Pachi Carrizo. No, Ahora ingresa Cecilio. Ay, eso sí, 616 personas Entra el conectadas. Willy. Entra el Willy. Entra Mendieta, Willy Mendieta. el tipo de partido de su vida va a ser. El tipo va a jugar por su baja. No, Pachi Carrizo en tema de la sangre fría, no es difícil. Hay Dios mío, cambios. Dios mío. Uf, estoy sin voz. Muchas gracias. Tremendo. No, aplauso Franco. Tremendo Recibió la telefonazo llamada, metiste. recibió la llamada. Tremendo telefonazo, viejo, metiste. Señoras y se cumplió. señores, gana Cerro 3-2. Entra Aliceda, bueno, ambos gorditos. Cecilio, Upa. Aliceda y Morel. Seguro Tercero. va a salir el pibe, Los dos me gorditos. imagino. Morel, Aliceda y Cecilio. Va a salir el pibe, va a salir Araujo y va a salir Turbe. ¿Qué crees vos? Araujo ya estaba con molestia. Ah, no le permitieron cambiar. Araujo Todavía no. Ojo, Uy, ojo. Araujo para la vuelta. Y va la carga Guaraní. También. Importantísimo Araujo. Ojo. Ahí va. Nada. Bien. Falta de Falta. Totín, grande Franco, Cambio. dice Candia. Bueno, muchachos, vamos, muchachos. Vamos. ¿Y los cambios? Si no hay penal, no gana, dice Joey ahí en el chat de TikTok, viejo. ¿Será? Pero es penalazo. Déjase el termo, viejo. Claro que penal, encima un penal Penalazo, sí, tontísimo. penal, boludo, es viejo. Es lo mismo que hizo Fabricio en el clásico. Atención que va Guaraní el centro al área. ¡Al cabezazo! ¡Palo! ¡Y sacó! ¡Qué partidazo! ¡Y sacó! Quiero Willy mirar a Mendieta! Willy Mendieta, muchachos. Mendieta tenía el gol de cabeza. ¡Qué partidazo, muchachos! ¡Qué espectáculo estamos viendo, los perros! Offside igual. No, pero qué Era offside igual. ¡Qué espectáculo de partido! Mira el palo que metió Willy Mendieta, hermano. Era offside igual, cobró el offside. Un partidazo, muchachos. Cobró el offside, cobró Que el viva el offside. fútbol con estos partidos. Ojalá que haya más partidos de esto, yo. Tenemos que tener 100.000 likes ya, dale. Cuando sea 100K, habrá otro gol. 100.000. No sé si... Hasta ahora acertaste todito. Cierto. ¿Vos sabés qué acertó? Del 10 cada hace rato. El y acertó 30, también 50. el 30 y el 50, Y los no es tres. solamente eso. Dijo gol de Cerro, dijo. Aceptó Los tres. Los tres. ¿Cuánto el próximo? 100K, No, Perana. Recién acabamos ya 50. 100K y habrá otro gol. No, vamos ya. ¡Opa! 100K y habrá otro gol. Hasta los tres acertaste hasta ahora. Sí. Los tres. Imagínate. Pero preciso. Se cumplió ese minuto. No, pero vamos ya a 100K. Vamos a llegar, yo confío en la gente. Yo confío en la gente. Tapá la pantalla y compartir. 100K y gol de Aliceda. Tapá la pantalla. 100K y gol de Aliceda. Se la juega. Directamente. Gordito. ¿Será? Ojo. A ver, ¿por qué va a Ahí está el Cerro? otro gordo que es ese sitio. No, tranquilo. Va subiendo. Upa, sube. Mira cómo están. Están como locos en el TikTok, viejo. El marcador hay que actualizar. Está funcionando hasta ahora, muchachos. Hay que Está poner todo chequeado. 3-2. Hay que poner el marcador 3-2. ¿Y cuánto gol de Willy Mendieta?
Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, no es así, te estoy hinchando. O sea, no le vaya a inducir que diga Rodri, eso. el Franco. marcador. Hay que poner 3 para Cerro. Tranquilo, no pasa nada. Pero el chat dijo nomás, dije. Señoras y señores. Aliceda, falta vos, mi amor, dice el chat. Se viene Tostitos Perfecto. con la pelota. Va Cerro, cortó. ¿Falta? Falta, no, No cobra, no siga. No te va a cobrar ni en pedo. A ver. Cobra para Guaraní la falta anterior. Marco, 75 millas, vamos. 76K, vamos. Me A preocupa ver. que todavía no entra nuestro amigo. Qué bueno este pibe. Qué bueno. ¿Ya este entraron pibe. ya? ¿Ya entraron ya? Sí. Qué bueno este pibe. Es interesante. Mira esto es lo que no se entiende. ¿Cómo hizo penal el tipo de Guaraní? Penal Nada. pelotudo es, viejo, hay que decirlo. Es un penal totalmente vital. ¿Por qué levanta así el brazo? O sea, es un penal pelotudo. Es lo, Al mismo que pedo. hizo, es lo mismo que hizo Fabricio Peralta en el clásico. Penal pelotudo es. 81.400 va subiendo, el like va subiendo. No podemos, Nico Díaz. Se podía haber evitado tranquilamente. 83.000 likes. Va subiendo. ¡Qué locura! Qué partidazo, muchachos, eso. Qué espectáculo de fútbol. Para el neutral debe estar disfrutando. Los limpitas, ¿cómo están ahí en el chat? Diputeando, pero yo creo que se están divirtiendo en el partido. Buen partido. No, buen partido es. Pelota Para que le parada gusta el para fútbol. Guaraní. Partidazo. Para el que le gusta el fútbol es un partidazo. No hay debate. Hay discusión. juego para Guaraní. Pelota. Qué grande, Fabri. Saludos, pelota al área. ¡Ah! Saca Saquen, por Cerro. favor. Vendrá el remate. ¡Sáquenla! Se viene Guaraní, está en el área Guaraní. Atención con esto, Liceda no puede. Tocan atrás, a ver si le pega a alguien. A ver si le Saca pega a Cerro. alguien. Saca Cerro. Ah, se está quedando mucho Cerro. 90 Ojo. acá ya. Saca el ciclón de Mario Obrero. Le queda la pelota para el remate a toque, Guaraní. no le toque. Cayó, Dios mío, cayó. qué peligro, Y qué se va a la carga Cerro Porteño. Mari- Va Cecilio, cruzó ¡Llega, Cecilio, gol! cortó Cecilio. Cerro y le queda la pelota a Guaraní, va a la carga Guaraní, se viene con todo, pelota para que vaya ¡Pum! Pito. Qué Saca partidazo, carajo, me asusta ya. la vaca. Dale, y va encima. Cecilio, Encima Cecilio, pero corre, Cecilio. ¡Corre! Por lo menos luchá, viejo. Luchá por lo menos. Si no te da, por lo menos, no sé, que demostrar algo, ahora, tema Cecilio. de garra o Cecilio, algo. se va la mío. pelota. Mira, se tira ahora, viejo. No es Cecilio. Ay, lateral para Guaraní, sentido, quedó Cecilio. Se tira, dice, amarilla para Cecilio. ¡Es un burro! ¡Pero es un pelotudo! ¡Burro! ¡Es un pelotudo! El partido está 3-2, ganando. Te van a echar por hablar de bobo. Te van a echar por Tranquilo. hablar. Te van a echar por hablar. Callate. Pone garra por lo menos. Está frente Cerrá la tuyo la boca. pelota. Pone garra. Por Se lo menos viene ponerle Guaraní, va intensidad tocando o Guaraní, algo. pelota arriba. Saca Pasa Cerro caminando. Porteño. A la carga está. Dale. Y se va a Liceda. Va a liquidarlo. Por Y favor, viene la por pelota por el favor. costado izquierdo. Se viene el ciclón de Barbero. Totín. Por favor. Espera a Liceda. Totín dejó para Perfecto. Liceda. Liceda. ¡Gol! ¡Palo! 100K. Estuvo cerca Liceda. Mira. Mamita querida, ¿eh? ¿Cuándo se cumplen los 100K? ¡Qué No, locura! ¿Qué hace? Pero es un burro. Pero es un... Al palo, chat. Estuve cerca, al palo. Lo de Cecilio, muchachos, es una cosa impresionante. No se explica los perros. O sea, es una cosa impresionante lo de Cecilio. Hay que bancarnos. Atención, ¿quién va Carrizo? Ahora es, ¿eh? Se viene Carrizo. Ojo, perfecto. Dejó la Esta, pelota por favor. para Por favor, háganlo Aliceda. bien, por favor. Aliceda Perfecto. tocó Cecilio. Cecilio. ¡Gol! ¡Cecilio! Así mismo. ¡Gol! Señoras y señores, lo hizo Cerro Porteño. Nunca te critiqué. Asistencia de Aliceda, media vuelta del 10, que vuelve a conocer el gol después de mucho, que vuelve a reencontrarse con ese amigo que parecía perdido, con ese amigo que no se lo daba, que ya no lo visitaba. Cecilio marca el gol. Cerro 4, Guaraní 2. Vos dijiste que Cecilio entraba y hacía un mal partido. Sí. A propósito, para mufar.
está fino, asistió a Licea, no metió a los 100K, llegó el gol. Está fino. No, hay que decir la Cumplito cosa. otra vez, pero fue Licea. No, pero No fue a Licea, pero asistió. Finísimo lo de Marco hoy, viejo, en todos los sentidos. ¡Metió Gordillo! Y será casi los 100K. Se cumple. Se cumple, señor. 150. Se cumplió. 3 veces, 4 goles. se 4 cumplieron. veces cumplió, muchachos. No es la pantalla. Puta, no Nostradamus total, Pablo. Pero fuera de mentira, los perros. 4 veces dijo Marcos. El número de cantidad de tatar la pantalla y se cumplió los 4 goles. Increíble. Atención que le queda la pelota, viene el remate Maidana. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Guaraní! ¡Qué golazo, Maidana! ¿Cómo le pegó? Pavard, no tenés nada que envidiarle, Qué golazo, Pavard, qué señor. ¿Cómo le pegó Maidana? No, ¿Cómo se colocó esa pelota? Pero le ¡Gol pegó de con la Guaraní! pelota. ¡Qué golazo del legendario! 4 para Cerro. 3 para Guaraní. Se pone lindo el partido. Pero nosotros si no sufrimos, no somos nosotros. Pero qué golazo, mano, yo no puedo decir nada. Qué golazo, no hay nada que decir. ¡Qué golazo, boludo, hijo de El puta! efecto que toma la pelota, el golpeo que le da. ¿no? ¡Ojo! Ahí Y se está. va la carga Por favor, Cerro. por favor. Se va la carga Cerro. Se fue. Se escapó. Muchachos, ¿qué yo dije? Va a terminar 4-3 y va a ganar Cerro, muchachos. Hasta ahora, tremenda predicción también de mi parte ahí. Pero ojalá que termine así, porque está entrando todo de vale los goles ahora. ¿Cuánto necesitamos gol de Cerro, Marco? ¿200? ¿250? ¿Cuánto, Marco? Decilo. 170K. Gol de Cerro. 170. Tiene que llegar a 170K. Metió 4 de ¿Habrá 4. algo a los 120K y a los 170? Uy. ¿Habrá algo? Uy. 120 y 170. 120 y 170. ¿Habrá algo? ¿Cuánto ahora? 115. Cecilio Sentido. Bien, Cecilio. Nunca te critiqué, siempre confié en vos. Señoras y señores. Cecilio, siempre te tuve en cuenta, Cecilio, siempre te banqué. Puede ser siempre. esta. 120. Pelota al área. No, pero ¿qué Saca. Le queda a Guaraní. Uy. Se lanza Cerro. A ver. Falta. Era raro que se quedaban todos parados, sí. Era por ¿Y eso. pasó algo? Era porque era... 170. 170, señoras y señores. Pablo no sabe qué hacer, boludo. Pablo está como loco, partidazo y lo tocó, boludo. No, tremendo. Rip Pablo, tremendo, dice el chat. Tremendo. A mí una vez me tocó un 4 ¿verdad? Como se me de Olimpia. Cuando yo tenía que subir los goles de Olimpia, cuando no estaba. Un 5 a 4, no sé qué tenía una vez. A full con los clips. No, Siempre tremendo, todo el tremendo. dedo, ya loco. Qué golazo metió el pibe. Oíme Nostradamus, dice el amigo Nicolo. En el chat de Twitch que acá Nos estamos tragamos. ¿Cómo ve así? No tragamos. metiendo. Nostradamus. Qué mal le- Vos dijiste no tragamos un desplaga. Ahí te regalaste. El chat, vos. el chat, Te güey. regalaste. 170 chat. Acá la pantalla. Amigo, ¿qué? El mejor partido del año. No, partidazo. Partidazo. Espectáculo de fútbol, viejo. Y Excelente. No hay nada que hacer. Partidazo. Es para el espectador, para el neutral, un buen partido de fútbol. 700 para nosotros, personas en los hinchas. TikTok. Lo ta- lo 710 personas. Muchachos, todos juntos, está la pantalla y compartir, muchachos. Dice, Todos hace juntos. mucho no usaba mi dedo como hacía antes con Manuel. No. ¡Eh! ¿Cómo, Casi. Manuela? Entra un pibe más, ¿eh? Casi. Rodrigo Gómez. Rodrigo Gómez va a jugar. Pachi Carrizo ¿Sale Carrizo otra vez? Excelente partido. Excelente Carrizo. partido, Pachi. Sí. Excelente partido el Pacho. Cuando la papa quemaban siempre, jugador sangre fría. ¿Fue el mejor del partido? ¿Qué tal? Y vos sabés que hay muchos puntos altos. Uno de los mejores del partido fue Pacho, si no el mejor. Para mí, banco. Para mí el mejor del partido hasta ahora. Pachi Carrizo. Señoras y señores. No hay otro mejor que él hasta ahora. en el partido. Dale, 151 ya. Faltan 20.000 nomás ya. Dale chat. Qué golazo de Maidana también, No. El gol de Iturbe, ¿te acuerdas los golazos? Todo fue un golazo. No, pero Esperá. aparte que espectáculo. Gol, Araujo, buen gol. Fue una buena jugada. Golazo de Iturbe. De penal Carrizo. De penal Carrizo y golazo ahora de... No me acuerdo quién metió ahora. Cecilio. Cecilio, sí. Atención, que hay el jugador de Cerro Claro, Porteño. sí, bien Piris. Buena esa Piris. Perfecto. Ahora hay que enfriar. Inteligente.
Dios me libre. Qué partido, qué espectáculo, viejo. No me canso de decir. Que mucho gritaste hoy, Marco, boludo. Gracias, No, está con todo, Marco. Muchachos, está la pantalla de compartir. Y no se olviden, muchachos, si todavía no siguen, sigan también. Dale, dale. A seguir. Atención Va que 4-3. recupera Cerro Porteño. Tenemos 165.000. Faltan 5 más nomás ya. Dale, Cambia, dale. cambia Viva de la lado, carga. cambia de lado, Aliceda. cambia de lado. Pelota al área. Gracias, David, por compartir. Ya tengo mi celular acá, cualquier cosa. Ojo, mata. 83 minutos. Dale, Silvia, aguantala. 170.000 en instantes. Pero vos no te das cuenta que él no hace ese último esfuerzo para tirarse, para llegar. Parece que puede más siempre y no quiere hacer. Ya es 170. Vamos a ver qué ocurre. Ahora da el Pero momento. igual siempre te banqué, Cecilio, siempre te banqué. 170 dijo Marco. Si 170 no se hace, termina 4-3. ¿Qué era? ¿Quién yo me creía? De chiripa no me acuerdo de tocha. Yo no soy nadie, boludo. No puede ser, Vendela, no puede humo, ser tan- vendela, no puede ser humo. tan perfecto. No. Vendela humo, Marcos. No, pero hay que decir la cosa como son. No, 170, en 5 minutos va a pasar algo. Le pegó todito. chiripa, con era. Yo no me acuerdo que fue calidad conmigo. Yo no tengo nada que ver. Dale, aguantala. Es lo que era, metiste un gol, pero Dios es grande. Mira. Atención, ojo, epa. ojo. Tranquilo. A ver. 175.000. A la carga va Guaraní. 84 minutos. Pelota atrás. A ver qué acontece en esta acción. Van subiendo los likes. Va subiendo. 84 minutos. No le dé espacio para que le pegue. Atención que viene el centro, saca Cerro Salile. Porteño. No lo puede hacer del todo. Ahora sí. Dale, Cecilio, corre. Esto es, yo meto. Yo dije que metía a Liceda, pero no metió a Liceda. Fue asistencia nomás. Pero todavía puede meter. Ojo. 180 minutos. Y se va Guaraní a la carga, busca el empate. Está en el área y espera. No, Está en el área y tú. espera. Vamos, Le queda de vuelta Cerro Sacala Porteño. nomás, No puede sacar. Sacala, perfecto, buena. Salimos. Ahí se viene Cerro. Pero ¡Torres! Torres. Entregó a Malice, ¿Qué viene hiciste? Ramírez, tocó y viene el remate. Maidana, Alexis! tapó. Maidana Alexis, que va. viejo. Maidana. Vos sabés que si le chutaba cruzado no había caso. No había caso. No había caso, si le chutaba cruzado no había caso, no había nada que hacer. Qué grande Alexis Martín Arias Pero también. ¿qué hizo Torres? Dios mío, qué peligro lo que El hizo. partido va 4-3 ganando Cerro Porteño. No. Ahí entregó mal, le pega al arco, No puede se salir anima, Cerro, se anima, muchachos. toca por el No costado podemos salir, derecho. no podemos salir. Atención que viene Guaraní, pelota al área, el salto, arriba y afuera. Fuera. Qué sufrimiento, muchachos, qué partido más Gracias el sufrido. temerario, Guaya. 90 minutos, señores, dicen. 86 recién, 80 recién. Qué partido más sufrido. 86. Uf, qué bien Alexis Martín Arias, papacho. De Qué vuelta arquerazo. Alexis Martín. Qué arquerazo. Mejor arquero del fútbol paraguayo por escándalo. Lejos. No hay discusión. Franco, el mejor de Pasión. No, el mejor es... ¡Qué grande! Vamos a hacerlo, gracias David. Ojo. Atención. Se va a Cerro Porteño. 200K, muchachos. 200K tiene que ser. En 200K. Vamos encima. ¡Epa! Bien, buena. Le pateó sin ¡Epa! pelota. ¡Epa! La patada que le mete, eso sí, amarilla mínimo. La patada que le mete ya ella. A Willy para Mendieta, golpear. molestan. Amigo, yo no aguanto más. No me da mi garganta, ya estoy nervioso. Ya. Minuto 88, te he hecho bolsa ya. No puedo haber gritado 4 goles. Vamos, 12 de octubre de Itaguay, cenando. Ya estoy todo con gallo. Todo con gallo estoy. Señores, predije este partido desde que empezó. Dije que Cerro ganaba 4-3, que grande Lil Pipe. 200.000 likes, señoras y Por señores. favor, na que se dé la victoria, muchachos. Vos sabés lo importante que va a ser en lo anímico para el partido que se viene el miércoles. Lo importante que va a ser. Por favor, aguanten como sea. O revienten lo que le queda ahí. Hay que cerrar el partido. Hay que. 4-3. 4-3 gana Cerro. Por favor, Comparta, qué grande David, que no para de compartir. Qué grande David, puñito. Crack total, David.
Qué grande, qué grande. Salud, dice Candia. Le está metiendo, viejo. No, yo estaba estornudando. Gracias, Matías Ramírez. Yo pensé por el otro sentido de salud. Que Ojalá ya le que- está metiendo, dice. Que termine ya, dice el chat. Van compartiendo los muchachos. Dale, dale, dale. Se viene Cerro Porteño. La baja. Gracias, Ay, ay. Alvin. Toda la gente que va siguiendo y se va a la carga Guaraní. No le das penal, por favor. Prieto. Espera, aguantala. ¡Epa! Falta. Dios mío, Pérez, eso. ¿Vos sabés que tiene eso, Pérez? Falta corner. A ver. la pelota en realidad. No, es falta, la verdad. Es falta. Falta para Guaraní. Hay pelota parada para Guaraní. ¡Qué peligro! Minuto. ¡Qué peligro! Tapa la pantalla. Agustín Mansur se coloca. Agustín le va a pegar. Atento al Willy. Guaraní que quiere empatar el partido. Partidazo. A ver qué acontece. Le va a pegar Agustín. Agustín le pegó. Tapó el arquero. ¡Mira, Alexis! ¡Ni rebote, viejo! Tapó el arquero. Perfecto. El remate de Agustín tapó. A ver cuánto suma. Yo creo que va a sumar 5. 5 va a sumar. Suma 6. 7 es más. Me animaría a decir por el penal. ¿Cuánto suma? Para mí va a sumar 6 o 7 también, me animo a decir. Ojalá que 5 nomás. Ojalá que 5, pero para mí es 6 o 7. Muchas cosas pasaron. Pasaron de todo, goles, penales. 7 va a sumar, 7. Pelota arriba de Guaraní, saca Cerro. Le queda el remate, a ver, viene el remate, se desvía. Cerro está totalmente encerrado. Ya no está, podemos ya, salir. ya resignó, ya la ataque. Es córner para Guaraní encima. Corner Ese para error del Guaraní. partido. Corner. 6. 6, casi le pegamos. Saludos, Cecilio. Sanabria. Qué grande, saludos, Rey. Hay corner para Guaraní. Ahí está el cabezazo. No. Por favor, alcanza, por favor. Saca Cerro Porteño, Ay, pero ya le le queda a dio Guaraní. posibilidad otra vez. Qué peligro para Guaraní que va dominando. Tenemos Fíjate. 90 minutos, 90. Pelota al Arquero, área. arquero. Martín Arias. ¡Bien! 90 ¡Buena! minutos. ¡Perfecto! Bien, Alexis. Tapa la pantalla, compartan, lleguemos a 1000 personas, compartan todos, dale. Está como Gana Cerro 4-3. Gana Cerro 4-3. nuestra, es de Cerro. Bien, tranquilo, muchachos. Qué grande Candia, gracias Quedan Héctor, 5 gracias minutos. Tati, Quedan gracias 5. Tamara, gracias Héctor Villalba, gracias Luca, gracias David. Si me olvido de alguno, perdónenme. Quedan 5 minutos. Qué grande Iván Garay. Toda la gente conectándose. Tranquilo, hace tiempo nomás, hermano. Tranquilo. Gómez, pelota de Gómez. Gracias Cristian Domínguez. Gracias Mati. Impresionante todo el chat de TikTok que En el se medio, Curi, en el mueve. medio, por favor, como sea. Y se va a la carga, Iván. Pelota para Guaraní. Dieguito Fernández, pegale, papá. ¡Va, No da Diego! Fernández tiró el centro. No puede. ¡Bien! Saca ¡Ah, Cerro. vamos! ¡Aguanta, Y Torres! se dale, va. dale, Y se va. dale. Jonathan Torres. Dale, Torres. No, va a Torres pivotear. con mucha marca. ¡Buena! Torres sigue. Torres, perfecto. ¡Epa! Le empuja. Perfecto, Torres. Perfecto. Aguanta Bien. Cerro. Buena. Está aguantando Lindo. el ciclón. 4-3, señoras y Buena. señores. Qué ¡Qué buena. partidazo! Buena. Cerro Porteño. Tenemos Buena. 236.000 likes. Igualito. 680 personas. 680 personas conectadas a este live. Lo que me dice, muchachos, le parezco a Víctor Hugo Mareco. ¿En serio, Charlie? Parezco. Víctor Hugo. ¡Aguante, Víctor Hugo! Zapaco. Pero, loco, Zapac. decíanse. Dios mío. Pelota parada para Cerro, no se cansa, 718 personas conectadas a este live. Se va a acabar el partido. Bueno, vamos. realmente falta Tapa. mucho. Muchachos, tapa la pelota pantalla. parada, atención. Cecilio eleva el esférico al área, peligro. Saca Guaraní. Le queda la salida y no puede hacer nada en esa pedida Mota. La saca a un costado. Quedan pocos minutos. Gracias, William. Gracias, Julián. Gracias a toda la gente que va compartiendo. Cinema. Campeones, dale. Qué locura, Dios. Qué locura de partido. Sin campeón de Pejón. Qué locura de partido. Con el campeón en la mano.
Ahí va Guaraní, pelota arriba al área. Ahí está Willy, le queda a Guaraní. A ver, ¡Falta! ¡Falta, profe! Sí, hay salida para Cerro. Falta saque arco. Vamos. Se va a terminar el partido. Falta poco, falta poco. 250.000 likes. No termina más, viejo. No termina más. No termina más. Uy, uy, uy. Minuto y medio. 2 minutos. Dale, muchachos. Dale, vamos. 780 personas que van compartiendo, que van sintiendo. 4-3 va ganando Cerro. Se va a acabar esto en instantes. ¿Qué partido va a levantar la pelota? Vamos. Martín Arias. Oficialmente quedan 2 minutos. Va la pelota arriba, saltaba Liceda. Va sacando Guaraní. Pelota en la mitad de la cancha. Tenemos partido, tenemos juego. Bien. Faltan 2 minutos, Dale, 2 Morel. minutos. Dale, Morel, papá. Dale, Bájala, Licea. Cerro Porteño está. Te vas bien. Se va. Y se va Cerro. Y se va a Liceda. A Liceda. Hasta el fondo a Liceda. Perfecto, Hasta ahí dale. llegó. Le va a dar. Uy, falta todavía. Dios mío. Qué partido, qué Se viene Guaraní, ¿eh? Saque. Se viene Guaraní, último minuto. La cabeza que está a la baja. Uy, uy, uy. Guaraní. Aguantala, Un Cecilio. minuto. Dormila. Un minuto. Correcto, Y va hacia el frente, Cecilio. como sea. Y va Cecilio. Y va ¡Le Cecilio. empuja! Y ¡Le va. empuja, profe! Ahí se cae. Se rebaló. Fue un looper. Minuto y medio. 1 minuto y medio. Un minuto y medio para que se termine. Por favor. Se va a terminar el partido. Pelota arriba, saca Cerro, le queda Guaraní. A ver, el equipo de Bernay que sigue con vida. Pero Cerro busca, el Ciclón busca esta victoria que lo deja y asegura la punta del campeonato. Recupera a Liceda. Andate, Liceda gordito. tiene Hacelo. carril izquierdo. Andate. Aguanta, baja los Bien, decibeles. bien, Aguanta. bien. Últimos segundos de banco. partido. Se va a acabar. Qué Ahí está buena. Blas Riveros. Blas Riveros. compliques. Blas. ¡No te compliques! Saca Cerro Porteño. ¡No te compliques! De vuelta Guaraní. Este es mío, Prieto Dios, de mira, cabeza. ¡pum! Cerro Porteño que quiere sacar. ¡Perfecto! Avanza No. Rodrigo. Recupera Guaraní. Pelota arriba y Sale. despeja Ya se como acabó. puede el Ciclón. Va respirando. 30 segundos. Atención con esto. Este es Torres. Baja de pecho. Cayó Torres. Sigue Torres. Dale, medio. Está solo. Ahí ¡Ay! está. Cortó. Casi. Perfecto, Torre, perfecto. Cortó Guaraní. 20 segundos. 20 segundos y se termina. Se Dale. termina el partido. Creo Ahora, que le profe. va a dar más segundos porque Guaraní tiene la pelota Ahora, lateral. 10 segundos quedan. Se va a terminar. 809 personas. 800 personas. 6. Pelota arriba de Guaraní. Esto es peligroso. Saca Cerro. Salimos. A ver qué dice. ¡Ahora! No. ¡Penal! Penal no. No. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué ¿Penal? ¿Qué cobró? No, espera. No entendí, espera, no sé qué cobró. Espera. Penal cobró. Sí, penal. Falta. Es falta, tiro al borde libre. del área. ¿Es tiro libre? ¿Es tiro libre? ¿Qué cobró? Igual como acusa. Falta hablar Rivero, dice. Ah, porque le impidió. Sí, es falta. pelota parada para Guaraní, ¿eh? No, hermano, yo me voy. Es pelota parada para Guaraní. Penal. No. La agarró. Qué bobo que son Blas Rivero. Blas Riveros también practica jiu-jitsu, me informan por aquí. La agarró. Hay pelotas paradas, 900 personas conectadas. Willy Mendieta. Aniquen a Willy Mendieta. Ay, tiro libre para Guaraní. Aniquen a Willy Mendieta. Tiro libre para Guaraní. Último minuto. Pelotas paradas para Guaraní. Acá vamos a saber. Willy Mendieta, atento, el número 10. O Cerro, o Guaraní. Acá se define todo. 1000 personas conectadas. Le va a pegar Willy Mendieta en el arco Martín Arias. El 10 autoriza a Blas Romero. Va Willy Mendieta, le pegó por la barrera. Por la barrera. Por la barrera. ¡Ganó! 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 ¡Ganó Cerro Porteño, señoras y señores! Es su año de pasión y de control y mucho huevo. Si no se sufre, no es Cerro, carajo. El amor que siento yo por
1100 personas conectadas, 1200 ahora. Gana, señoras y señores, Cerro Porteño. ¡Qué victoria! Victoria del Ciclón, victoria de Cerro. Ganó el Ciclón, adelante, Franco. Quiero decir unas palabras, me puedo ponchar la cámara del medio. Si es que tenéis, si no tenéis, no pasa nada. Quiero contar lo mío, quiero decirme una cosa. Unas palabras. Todo lo de Olimpia se quiere matar. Yo no vi el día que fuiste para atrás. Eso, muchas gracias. 1200 personas conectadas al live. Le dije, muchacho. Le avisé. Casi 300.000. Le avisé, muchacho. 1300 personas. Va a terminar 4-3 el partido. ¿Le dije o no le dije? Es que no confió. Es que no confío. Va a terminar 4-3 el partido y va a ganar Cerro, dije. ¿Sí o no? Cuando terminó 2-2 el partido. El primer tiempo. ¿Le dije o no? Señoras y señores, ganó el Ciclón y es más puntero que nunca. Es más puntero que nunca. Gracias a toda la gente, 1000 personas siguen conectadas disfrutando. Vamos, el Ciclón, papá. 300.000 likes, amigo. Qué victoria, los perros, qué victoria. Qué partidazo. Qué partidazo. Que viva el fútbol con este espectáculo. Qué lindo partido, señoras y Que señores. viva el fútbol con este espectáculo. Este fue una... Sacando camiseta. Bernay planteó bien, Martínez planteó bien. Era un partidazo. Era para cualquiera, la verdad. Hay que decir la cosa como Un son. aplauso, sea del club que sea, un aplauso para el partido. Un aplauso para el partido. Gracias a Dios que le tocó a Cerro, gracias a Dios Cerro se llevó la victoria, pero era para cualquiera. Era para cualquiera, tremendo espectáculo de fútbol para Neutral, espectacular. Y este partido puede ser importantísimo en lo anímico para el miércoles. Vamos, papá, que se puede dar vuelta, viejo, se puede dar vuelta. Y doy mi pronóstico hoy, saquen clip. Cerro va a ganar 1-0 contra Estudiantes y en penales pasamos. Ay, qué fuerte. ¿Estás seguro? Estoy segurísimo. Guarden clip de este día. Cerro gana 1-0 en Argentina y pasamos por penales. Señoras y señores, ganó Cerro Porteño. Más puntero que nunca. Muchas gracias a la gente que se comportó en los chats, en TikTok, en Twitch. Muchas gracias a ustedes. Esto es para que disfruten ustedes. Le agradecemos a todos. Nos vamos, señores. Nos vamos. Gracias por todo. Terminamos la transmisión. Mañana Olimpia en Libertad. 16 horas. Chau. Gracias.